Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Queremos, a nombre de la Fundación Jesús de la Misericordia, expresar nuestra gratitud a nuestro buen Jesús, que le ha traído a este hermano Marino Restrepo a darnos un testimonio. Realmente es una bendición de Dios su presencia. Yo tuve la suerte de ver un video este sábado de su testimonio, y ahora que me trajo el libro, en los pocos minutos que tuve acceso a él, me he quedado pero asombrado. Y ustedes van a tener ese privilegio cuando tengan ya este libro, y no van a querer desprenderse de este testimonio, de este libro. Lo leí sin parar unas 15 páginas, y realmente es un testimonio que va a conmover vuestros corazones. Así es que, Marino, esta es tu casa, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Primero quiero dar gracias a nuestro Señor, que es el que nos reúne y en nombre de quien nos reunimos. Segundo, darle gracias al ingeniero y su comunidad por darme el honor de estar aquí con ustedes esta noche. Tercero, a los peregrinos de San Miguel, con Carlos Reyes, su esposa, y Pierre, que a quienes conocí en el Canadá, fueron a una de mis conferencias al final en Toronto, en una iglesia, y nos conocimos brevemente, y les conté que venía de Ecuador, porque originalmente estaba invitado por una comunidad jesuita, y al final esto no se pudo arreglar, y entonces al comunicarme con Carlos le dije que ya no venía. Y Carlos me informó que él iba a hacer lo posible para que lo organizáramos, y así fue, y por eso estoy acá. Entonces el Señor escogió a los peregrinos de San Miguel para este viaje, y por eso también le doy gracias al Señor, y le doy gracias al Señor por todos ustedes, y sé que ustedes son un ejército valiente del Señor, y por eso con toda humildad quiero presentarme ante ustedes y testificar las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. No vengo aquí a testificar sobre mí, sino sobre el Señor, porque sobre mí lo único que puedo contarles es mi pecado, y eso les voy a compartir un poco para que sepan de dónde vengo y a dónde me trajo el Señor y la razón por la cual estoy aquí. Pero antes de continuar, yo quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor me dio para que en el espíritu de la palabra podamos vivir esta experiencia de testimonio. Y el Señor me llevó a la primera epístola de San Juan, en el capítulo 5, versículo 1, que dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser amará también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Yo creo que yo les puedo decir algo. Yo soy una persona que quizás puede tener más miseria que todos ustedes juntos, pero el Señor dice que Él escoge al tonto, podría decir, para avergonzar al sabio, y esas cosas las hace Dios para glorificarse. Yo soy un ejemplo de eso. Yo no sé nada de teología, nunca estudié ciencias religiosas, no conocía ni el catecismo cuando encontré mi conversión a los 47 años, y sin embargo el Señor me escogió para esto. Así de que lo que yo les comparto en este testimonio no es algo que yo he estudiado, sino algo que el Señor me dio, y por eso a mí no me lo enseñó ningún ser humano. Y yo le dije al Señor: yo voy a compartir esto siempre y cuando lo pueda hacer desde el Espíritu, porque el día que tenga que tomar una nota para compartir las enseñanzas que el Señor me dio, pues dejaré de hacerlo, porque yo no podría hacer esto en una forma intelectual, tendría que hacerlo siempre desde el Espíritu. Entonces, para comenzar, les voy a dar un poco de mi pasado, de mi historia. Yo nací en Colombia, en un pueblo cafetero que se llama Enserma, cerca a una ciudad que se llama Medellín, que tal vez es más conocida, y allí viví hasta los 14 años. Nací en una familia muy numerosa. Y nosotros nacimos en un área de Colombia que llaman los paisas, que son, y generalmente eran familias muy numerosas. Mi familia es cafetera y católica, de tradición católica de muchas generaciones. Originalmente mis antepasados todos se remontan a España, y yo viví esa tradición católica con todos sus valores y toda esa integridad de la iglesia hasta los 14 años. A los 14 años me fui a Bogotá a terminar mi escuela secundaria, y allí, antes de los 20 años, me casé y me fui a vivir a Alemania, y estudié en la Universidad de Hamburgo. Yo estudié Bellas Artes y me gradué como actor y compositor musical. Esa es mi profesión. Allí nacieron mis 2 hijos, viví 6 años en Hamburgo, y luego me trasladé a los Estados Unidos en el año 76. Viví en Nueva York primero 2 años haciendo teatro, y luego me trasladé a California a trabajar en cine y televisión. Eso lo hice por más de 20 años. Todos estos años que les acabo de narrar, hasta el año 97, que es donde viene el cambio trascendental de mi vida, que ocurre durante un secuestro en Colombia. Los viví por 33 años lejos de Dios, desde que salí de mi pueblo, a los 14 años. A los 47 fue mi conversión, y esos 33 años los viví completamente lejos de Dios. Yo, cuando llegué a Bogotá en los años 60, era mi adolescencia temprana, y encontré todo este fenómeno de los 60, que era el hipismo, todo este movimiento del rock y las drogas, y encima de esto yo tenía una inclinación hacia el arte y la música desde muy niño. Entonces, con facilidad abracé
todo esto. No les digo como una excusa esto, sino que yo voluntariamente lo hice porque lo quería hacer. Y yo fui uno de los bautizados de ese movimiento de la oscuridad que parecía tan brillante, porque sabemos que el diablo se viste de ángel de luz, y yo acaté todos estos llamados. Se justificaba en la guerra de Vietnam las injusticias de la violación a los derechos civiles a todas las minorías y grupos étnicos en los Estados Unidos, y así se esparció esta protesta en la juventud, donde el centro de la protesta era no creer más en el matrimonio, ni en la iglesia, ni en la sociedad, ni en las leyes del hombre, y mucho menos las de Dios. En nada de esto se creía. Entonces nos convertimos en unos seres completamente desraizados de Dios y de los hombres. Era algo trágico, pero no lo veíamos así. Obviamente nosotros quizás nos consideramos como ángeles que iban a salvar la tierra, porque ese es el bautismo de la oscuridad. Pero a esto se le suman otros elementos más graves aún. Esto no vino solo con la paz y el amor y las flores, también vino con todo el movimiento de Oriente, los gurús, todas estas prácticas de los 7 yogas y el sintoísmo, el taoísmo, todas estas prácticas de Oriente, y esto se combinó en un sincretismo que traía la propagación de la superstición, la propagación de la magia en astrología, las famosas magia blanca y negra, todo lo que es esotérico, lo ocultista, toda la metafísica ocultista y la alquimia, y todo esto formaba parte de todo este movimiento que hoy se estableció en una forma permanente entre las familias de Occidente, que es parte de la vida cristiana, lo cual es una tragedia muy grande, porque gran cantidad de nuestro cuerpo cristiano de Occidente está totalmente contaminado con esto y ni siquiera saben. Es más, yo predico por muchos países y hay muchos católicos que se ofenden cuando yo hablo así, porque así de contaminados están. Entonces, yo viví esa contaminación y empecé a practicar todas estas cosas. Cuando yo llegué a Alemania, ya estaba completamente lejos de mi iglesia católica, no creía en el cristianismo. Dios para mí era una energía cósmica, una fuerza universal, un nirvana. Ya no era una persona y mucho menos una trinidad. Me burlaba de los católicos, de los cristianos. Yo pensé que ellos tenían mucho que aprender de mí. Inclusive cuando visitaba a mi familia, pues yo les recomendaba los cristales que yo tenía, las prácticas que tenía. Todo el mundo echaba la bendición y se me iba. Me imagino que exorcizaban los lugares apenas me iba yo. Quién sabe qué harían. Pero de todas maneras yo me convertí en un pagano completo, pero yo pensé que era una persona muy sabia y muy llena de espíritu, pero lo que no sabía que estaba llena era del espíritu, pero del mal. Porque lo que sucede con el que es ignorante espiritualmente es que cree que todo lo que es espiritual es bueno, y por eso el diablo lo engaña, y no sabemos en ese momento de que hay un espíritu bueno y otro malo, el espíritu de Dios y el de Satanás. Y yo estaba viviendo con el del diablo por 33 años, convencido de que era bueno. Y además, en mi profesión de artista, cuando yo vivía en California ya, sabrán ustedes muy bien que California es la capital mundial de la nueva era. Allí nacen todos los profetas de la nueva era. Allá están los campamentos de Deepak Chopra, los de Krishnamurti, los de Hare Krishnas, todo el mundo está allá. Y allá salen todas las enseñanzas de Oriente, que son unas filosofías preciosas que tienen el gran engaño de llevarnos a nosotros a adorar la creación para no adorar al creador. Y este es uno de los grandes acontecimientos de la oscuridad, que el diablo nos dice que las estrellas son lindas, los planetas, las plantas, los cristales, todos los poderes naturales son hermosos y son creación, y nosotros debemos creer que tienen poder, que las plantas tienen poder, y que si nosotros nos bañamos con ellas nos traen buenas cosas, y todas estas absurdas enseñanzas de la oscuridad que nos llevan a separarnos del creador. Y esa es una de las astucias más grandes del diablo contra nosotros. Ahora, dentro de nuestras culturas hay tradiciones supersticiosas en cada una. Yo, por mi profesión, viajaba por muchos países del mundo, y entonces empecé a coleccionar supersticiones, hasta el punto que me convertí en un esclavo de todo esto. Mi casa estaba decorada con una tradición de Oriente que se llama Feng Shui, que es una decoración con cristales y espejos, y el sofá mira para el norte, la cama para el sur. Y si entraba alguna empleada de servicio y me cambiaba un sofá, entonces ese día se me dañaba la vida, porque seguramente las fuerzas cósmicas no iban a llegar bien en ese día. Y eso sucede también con el que se acostumbra al horóscopo. La gente dice, ese es un chiste, yo no le pongo cuidado. Pero mire, el día que el horóscopo le sale bien, se alegra, y el día que le sale mal, se entristece, porque sí le hace efecto, porque esos son efectos de la oscuridad. Son un espíritu que nos toma y nos domina. Y yo estaba tan dominado con todo esto, que si alguien me decía que me podía leer un zapato, se lo entregaba. Y además le pagaba mucha plata por eso. Y de esa forma terminé yo convertido en un absurdo, en un tonto completo. Y lo peor de todo es que mis colegas en Hollywood y muchos de mis amigos, gente muy famosa y muy rica, están todavía entorpecidos y no hay forma de abrirle los ojos del espíritu, porque no oyen, y están llenos de esa esclavitud. Todos viven en esos parámetros, y es horrible, porque fíjese que en Bogotá, por ejemplo, ahora que estoy misionando en Colombia, entré a un mercado, una cadena de mercados muy grande, muy famosa, y estaban promoviendo el libro de un mago, esos astrólogos, y el hombre estaba ahí autografiando los libros y leyéndoles de un computador su futuro. Y así la gente se vuelve tonta que hace esas cosas, y yo era uno de esos. A lo mejor yo hubiera estado en esa cola, si no, el Señor no me hubiera salvado. Pero sucede que en esa esclavitud que yo viví tantos años, un día, en el año 96, un hermano mío murió en Colombia. Y yo vine al entierro. Hacía muchos años no venía a Colombia. Y lo enterramos en una ciudad que queda muy cerca del pueblo donde yo nací. Allí vivía mi mamá y mis hermanas. A los 2 meses de morir mi hermano, murió mi mamá.
Y 3 años anteriores a eso habían empezado las muertes en mi familia. En el 92 murió mi esposa de cáncer. A finales de ese mismo 92, un hermano mío se mató en un accidente en las Bahamas. Luego mi padre murió ya de una edad avanzada. Y luego mi hermano y mi mamá, 5 personas murieron en menos de 4 años. Y lo que yo les voy a compartir hoy, el centro de este testimonio es una experiencia mística con el Señor. Dentro de esa experiencia mística hubo algo que Él me enseñó. Y me voy a adelantar un poco para explicarles lo que Él me dijo con referencia a los muertos de mi familia. El Señor me dice que los seres humanos somos tan duros de corazón que se nos puede morir el mundo entero y no sentimos nada. La gente se sienta a ver televisión en la casa y explota, y ven que explotó una bomba aquí, y mató allá, y acabó por aquí, y acabó por allá, pero no sienten nada, se impresionan, pero no sienten ningún dolor. De pronto le dan gracias a Dios que no fueron ellos o sus parientes, pero hasta ahí llega el dolor humano, porque no tenemos esa conciencia. Y obviamente que no estoy hablando de individuos para que ninguno, por favor, se vaya a ofender. Nosotros cada uno sabemos la relación que tenemos con Dios, solo que Dios habla en general de la humanidad, la tendencia que tiene. Y Él me dice que la muerte de un pariente se recibe una gracia muy grande, porque es la oportunidad para uno reflexionar en la relación que tiene con Dios, también en reflexionar en su propia muerte, porque si hay algo que llevamos escondido cada uno de nosotros, el más grande secreto que tenemos es que nos vamos a morir. Entonces no queremos hablar de eso, y por eso la gente se traiciona a sí misma olvidándose de su muerte, porque entonces acampa en un territorio que no se debe acampar, que se llama la tierra, que no es nuestra casa, y nos olvidamos que somos peregrinos y nos vamos a morir, y perdemos uno de los poderes más grandes del cristiano, que es tener la muerte presente cada noche que se acuesta, para no esperar de que se levante, a no ser de que el Señor le dé la gracia a la vida de nuevo. Pero para llegar a eso tenemos que trabajar muy duro. Entonces eso es lo que el Señor me enseña, de que es una gracia. Hasta el hijo calavera, el hijo malo de la familia, cuando llega al entierro de la mamá, de repente tiene la oportunidad de hacer paz con sus hermanos, que a lo mejor los hirió a todos antes. Todo el mundo recibe una gracia. En el caso mío no recibí ninguna. ¿Y por qué? Porque yo creía en la reencarnación. Entonces yo pensaba que toda la gente que se murió habían reencarnado, quién sabe en qué, y los despaché para siempre. Había sido amputado de la gracia cristiana que conocemos, que no vivimos sino una sola vez en la carne. Nadie regresa a esta carne. Entonces, por eso yo perdí todas las gracias que se pueden recibir. Así de mal me encontraba yo. Y el Señor me dijo, la razón por la cual la gente cree en la reencarnación es porque no han sido redimidos, y no se les ha corrido el velo de los ojos del Espíritu que nos corrió Jesús con la redención que nos dio en su muerte. Entonces, por eso es que yo no pude recibir ninguna gracia, y regresé a California después del entierro de mi mamá. Un año después, en la Navidad del año 97, yo regresé a Colombia a pasar la Navidad con mis hermanas. Cuando llegué, una de mis hermanas me dijo que ella sentía que iba a ser la próxima persona que moría en la familia porque estaba muy enferma. Pues resulta que como había muerto alguien como con una diferencia de 6 meses más o menos en los últimos 4 años, todos estábamos mirando alrededor de quién era el próximo. Así de que mi hermana se tomó el turno y me pidió el favor de que hiciera la novena del Niño Jesús con ella. Yo no sé, me imagino que aquí en el Ecuador también tienen esa devoción en la Navidad, ¿no? Y esa es una devoción que yo promuevo por el mundo entero, porque en la Iglesia Católica en muchos países se perdió esa devoción y es muy linda. Por eso yo ando con este niño peregrino. Entonces yo fui a hacer la novena del Niño Jesús con mi hermana. Primero, yo no creía en la iglesia, mucho menos en el Niño Jesús, mucho menos en nada de lo que estaba sucediendo allá, pero fui por acompañar a mi hermana, nada más. Y cuando fui a la iglesia, el sacerdote introdujo la devoción diciendo: aquel que hace la novena del Niño Jesús con fe, el niño le dará una gracia. Y como yo era un pagano, pues yo estaba listo a hacer cualquier clase de negocios, así como iba donde un tipo que me leyera las cartas, y la otra así igual me sentía en esa iglesia y decía, bueno, de pronto me hace un milagro, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces le pregunté a mi hermana, ¿cómo es de milagroso el niño? Y ella me dio toda clase de testimonios. Entonces yo dije por dentro de mí, voy a usar esta oportunidad. Y entonces le pedí al niño que me cambiara mi vida. Pero el cambio de vida que le pedí, no sé qué ustedes están viendo en este momento. Yo tenía otra idea muy diferente porque yo era un pagano. Yo le pedí al niño en silencio, que yo no le dije a mi hermana que estaba pidiendo, le pedí que me diera la oportunidad de retirarme con mucho dinero, que pudiera irme a Indonesia, a una isla que yo conocía, a vivir por el resto de mi vida como un rey, por lo menos con 3 mujeres. Y esa era mi idea de un retiro para el resto de mi vida, de la felicidad del mundo. Eso es lo que porque todo lo que yo ambicionaba eran cosas del mundo nada más. Y el niño me contestó la novena el mismo 25 de diciembre, pero me la contestó a su manera, porque miren cómo es el Señor. Tiene un sentido del humor increíble. El 25 de diciembre a las 12 de la noche, entrando a la finca de un tío en mi pueblo donde nací, me secuestró la guerrilla de Colombia. Y esa fue la respuesta a la novena. Miren pero esto sucede de una forma increíble. A las 12 de la noche me secuestran 6 hombres, encapuchados y armados. Me atan, me encapuchan también a mí y me llevan para la selva. Me guardan en una cueva llena de murciélagos y de toda clase de bichos y animales, porque estaban esperando que viniera un grupo guerrillero a recogerme. Ese grupo se demoró mucho tiempo para llegar y se demoró 15 días. Esos 15 días estuve encapuchado y amarrado
encerrado en esa cueva. Todo lo que yo quería era morirme. Ellos subían una vez al día a ofrecerme comida. Yo pensaba, tenía una esperanza que de pronto me podía escapar en algún momento. Y en el día 15 por la noche llega un grupo de gente y me sacaron de la cueva. Me quitaron la capucha. Yo tenía mucha dificultad para ver, a pesar de que era de noche, que tenía los párpados inflamados por las picaduras, todo el cuerpo adormecido por la circulación de la sangre de estar amarrado, estaba muy mal. Y un hombre que dijo que era un comandante me dijo que yo tenía que pagar una suma de dinero desorbitante, dinero que yo no tenía, pero ellos creían que yo lo tenía. Y me contó que los 6 hombres que me secuestraron en mi pueblo me habían vendido a la guerrilla, o sea que era un negocio que tenían ellos. Y la condición de esa venta era que cuando terminara de pagar el dinero que me estaban pidiendo, me mataran, porque no querían que yo fuera a mi pueblo a entregarlos a la policía porque les había visto el rostro. Entonces la condición de la venta era que me mataran cuando pagaran. Y también me mostraron los nombres de mis hermanas y las direcciones correctas de las casas de ellas, mostrándome que sabían dónde vivían y que si yo me negaba a pagar las empezaban a matar una por una. Y esa fue la sentencia que me dieron esa noche. Después de esa sentencia me ordenó otra vez que me retiraran a la cueva. Me volvieron a encapuchar y amarrar y me dijo que el siguiente día venía por mí. Y los 6 hombres que me secuestraron se fueron y se quedaron los muchachos guerrilleros jóvenes cuidándome. Cuando yo caí dentro de esa cueva de nuevo, empecé a vivir el momento más espantoso de mi vida, porque se había acabado ya mi vida, estaba como muerto en vida, ya no tenía esperanza de escaparme, porque eso quería decir matar a mi familia. No pensaba, no sabía cómo iba a morir y solo el hecho de pensar cómo me iban a asesinar, me aterraba de pensar en eso. Y también empecé a buscar dentro de mí algo que me diera fortaleza para defenderme de ese momento tan difícil, y no tenía nada por dentro. Yo empecé a buscar todas esas filosofías tan increíbles que aprendí toda mi vida del Oriente, que era que yo aconsejaba a la gente con ellas y le solucionaba los problemas a la gente, y me sentía tan sabio y tan lleno de conocimientos y de magia y de poderes. Y mi casa la tenía llena de cristales que valían la fortuna, que traía a todos los continentes porque pensaba que habían poderes en ellos, toda clase de amuletos, toda clase de espiritismo, me guiaban los espíritus, todo esto, y en ese momento nada venía a mi rescate. Estaba vacío completamente por dentro. Y además traté de regresar a mi infancia, a buscar apoyo en las oraciones del colegio, de la iglesia de mi mamá, y no me acordaba de ninguna de ellas. Y eso fue aún más aterrador. Entonces, en ese dolor tan increíble de estar así de vacío, sin nada que me diera fortaleza, empecé a vivir una experiencia mística con el Señor, pero yo no sabía que eso venía de Dios, porque ¿qué me iba a imaginar yo que algo pudiera venir de Dios cuando yo realmente ni lo conocía, porque ya había perdido a Dios en mí? Entonces lo que sucede es que de pronto, en medio de esa angustia, yo empiezo a verme en la infancia perfectamente. Yo les voy a explicar esto. En la Universidad de Steubenville en Ohio y Notre Dame en Indiana se han hecho estudios sobre mi caso, y los teólogos me dicen que lo que me sucedió a mí lo podemos dividir en 2 etapas. La primera es una iluminación de conciencia y la otra es una visión con el Señor. La iluminación de conciencia ocurre estando yo despierto y consciente, y la visión obviamente que ya es un estado espiritual que es separado de esa conciencia estando despierto. Entonces yo empiezo a verme perfectamente en mi infancia, como a los 3 años de edad, en el patio interior de la casa donde yo nací, y estaba en un triciclo con un palo en la mano y dándole vueltas al patio dañando las plantas. El susto que a mí me dio fue tan grande que yo les voy a poner un ejemplo. Si ustedes cierran los ojos en este momento y de pronto se ven a la edad de 3 años, yo les aseguro que fácilmente salen corriendo de aquí, porque es algo demasiado aterrador. Está usted despierto y consciente y se ve perfectamente a los 3 años y está reviviendo ese acto perfectamente. Yo diría que es como una película, pero es mucho más que eso. Y además, uno no le puede cerrar los ojos a la mente, a lo que vive dentro de uno. Es imposible, continúa. Por eso la gente que pierde el equilibrio mental termina loca, porque no puede pararle ese movimiento a la mente. Entonces así estaba yo. Así de que en principio yo dije, me enloquecí, porque por el secuestro, por la sentencia de muerte, por toda la angustia me enloquecí. Pero resulta que esa locura tenía demasiado orden para hacer locura. Y después de eso dije yo, estoy alucinando porque estos insectos me picaron tanto que ya me envenenaron. Pero decía, una alucinación no puede ser tan perfecta. Y después dije, me acordé que mi mamá murió en mis brazos. Cuando mi mamá estaba agonizando, duró 3 horas en éxtasis. Y en esas 3 horas habló de toda su vida y después se murió. Entonces yo dije, me estoy muriendo como mi mamá y por eso estoy viendo toda mi vida. Esas eran las explicaciones racionales que yo le daba. Pero algo dentro de mí me decía que no era nada de eso. Pero yo no quería escuchar eso, esa voz interior, que es lo que nos pasa casi todos, que sabemos la verdad interiormente, pero hacemos lo opuesto, porque nos vamos en la voluntad humana y olvidamos la divina, que es la que nos habla desde adentro. Así de que yo no escuché, no quería enfrentarme a lo que me hablaba de adentro, que me decía, no es nada de eso. Porque yo decía, si no es nada de eso, entonces ¿qué es? Está por encima de mí. Así empecé a ver toda mi vida. Cuando estaba alrededor de los 11 o 12 años, en memoria,
empecé a sentir algo increíble, el dolor más espantoso dentro de mi alma y del corazón, el dolor del pecado. Mire, yo me acordé que yo desde los 7 años de mi primera comunión hasta los 14 que viví en mi casa y fui a la iglesia, me acuerdo de haberme ido a confesar, y de repente, de pronto me pude haber arrepentido cuando me confesaba, pero yo no me acuerdo que jamás me hubiera dolido el pecado, eso nunca lo había sentido. Y en este momento, imagínense los pecados de los 11 o 12 años, y ya me tenían completamente destruido en dolor, no lo podía ni aguantar. Se pueden imaginar el dolor de mis pecados. En ese momento tenía 47 años y empiezo a ver todos mis pecados de los 20, de los 30, de los 40. Era algo que solamente lo pude haber vivido por misericordia de Dios, porque de lo contrario ninguna persona puede resistir ese dolor. Yo estuve hace poquito predicando en Garabandal por invitación de la Renovación Carismática Inglesa, y en esa renovación, en ese congreso tuve la oportunidad de conocer el mensaje de Garabandal, que no lo conocía, y me di cuenta que dentro de los mensajes de allá hay unas profecías sobre algo parecido a lo que me pasó a mí, algo que va a ser así, según se anuncia. Y yo me imagino que esto es parte de eso, ¿no? Que se está preparando la humanidad para lo que van a vivir, y por eso a lo mejor estoy compartiendo a ustedes esto. Por eso yo viví toda esta experiencia. Yo no sé en un momento dado cómo ocurre la transición entre esta iluminación de conciencia y la visión con Dios. Yo no sé si me desmayé, me dormí o me morí y el Señor me dio la vida de nuevo. Eso no lo sabré hasta el día que vea al Señor ya definitivamente, porque Él no me lo reveló. Además, durante toda la experiencia de la visión, el Señor me dejó ver como si yo me hubiera ido ya de este mundo, y de un momento a otro aparecí de nuevo acá. Por eso creo que eso es parte del plan de Él conmigo y parte de esta misión. El caso es que yo aparezco en una visión y estoy boca abajo contra el pasto. Y cuando yo digo pasto, es como si fuera pasto, pero era un pasto perfecto. Para poderlo explicar, es muy difícil ponerlo en palabras humanas, pero esto es lo mejor que puedo hacer. Le voy a pedir al Espíritu Santo, que es el único que les puede llevar al corazón de ustedes lo que con tanta pobreza de vocabulario les puedo representar de una experiencia mística tan trascendental. Yo estoy boca abajo contra el pasto y miro hacia este costado y veo una ciudad pequeña iluminada. Pero no estaba iluminada porque fuera de noche, sino que estaba iluminada, era muy hermosa. Y a este otro costado me veía yo en ese cuarto de los murciélagos, encapuchado y amarrado, como si me estuviera viendo por entre una cortina de humo. Y en ese instante yo dije, me morí. Pero lo más curioso era que yo nunca me había sentido más vivo que en ese momento. No tenía ningún dolor, ninguna angustia, todo había quedado atrás. Era un estado perfecto de éxtasis, de alegría, de perfecta paz. Y yo lo último que yo quería era regresar a ese cuerpo que era yo mismo, en ese cuarto de allá. No quería regresar allá. No importaba qué estaba sucediendo, yo estaba en paz y estaba feliz. Tenía sensación también de estar como en un cuerpo, pero era un cuerpo que no tenía peso. Entonces tenía una libertad plena. Pero todo cambia de repente porque yo escucho la voz del Señor que me empieza a hablar. Y en ese momento todo se transforma. Miren cómo es el Señor de perfecto en esta experiencia mía, y siempre que lo es. Él primero me dejó ver mi vida entera en esa iluminación de conciencia, y cuando Él me llevó a su presencia en esa visión, yo ya conocía el estado en que me encontraba, 33 años en pecado mortal. Esto es quizás la tragedia más espantosa que ustedes se pueden siquiera empezar a imaginar. Es algo que no le deseo a nadie. Yo por eso me estoy recorriendo el mundo entero, si es que puedo, para sonar esta trompeta, decirle a la gente, despiértense y prepárense hoy mismo para encontrar al Señor, porque esto yo no se lo deseo a nadie. Yo me encuentro en presencia del Señor en pecado mortal, consciente plenamente de toda mi vida, y en ese momento el Señor me habla. La voz del Señor, una voz tan inmensamente grande en misericordia, en amor, en pureza, en perdón, en todo lo que ustedes se pueden imaginar más hermoso. Una voz que parecía que saliera de dentro de mí, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Era una voz inmensa, como si saliera dentro de la tierra. Y de pronto, al hablarme el Señor, yo empecé a entrar en una vergüenza tan inmensa que solo quería desaparecerme. Y en ese momento, por primera vez, descubro la existencia del infierno. Fíjense en que yo lo primero que hice fue negar al infierno. Y toda persona que vive en pecado mortal niega el infierno, porque no le conviene creer en él. Porque si usted cree en el infierno, le toca cambiar. Y por eso es muy conveniente no creer en el infierno, porque eso nos da a nosotros la posibilidad de acomodar nuestra vida de acuerdo a nuestras conveniencias. Y así era yo. ¿Y cómo estaba de equivocado? Lo primero que yo evidencié fue la existencia del infierno. Y les voy a explicar por qué. Hay dos clases de vergüenza. Una, la vergüenza santa, que es la que nos lleva a arrepentirnos, a pedir perdón y a buscar cómo solucionar lo que hemos hecho mal. Y otra vergüenza, que es la del amor propio, la de la vanidad y el orgullo, que esa no busca reconciliación, sino que busca escaparse de las responsabilidades. Y entra en una pena, en una vergüenza, pero consigo mismo, porque se culpa por lo que hizo, pero no le importa lo que le hizo a los demás. Y eso era mi estado. Y es el estado de un alma que se presenta ante Dios en pecado mortal. Su propio amor propio lo destierra de la presencia de Dios, porque le da a uno ira consigo mismo, ira con el demonio que fue su socio en el pecado. Y por último, ira con Dios. ¿Y qué sucede? Se mete en la oscuridad para siempre.
siempre. Y ese es el infierno mismo. El alma misma camina a su perdición. Por eso yo digo, el peor enemigo, olvídense que es Satanás. El peor enemigo somos nosotros mismos, que somos los que invitamos al mismo diablo a que nos acompañe a caminar por entre este mundo. Y con él mismo nos vamos a su casa, que son las tinieblas eternas. Y ahí estaba yo parado, en ese territorio. Y el Señor me empieza a hablar. Y yo los pudiera tener aquí por semanas enteras, contándoles lo que escuché solo de la voz del Señor, porque más adelante les cuento todo lo que yo veo. El Señor, entre las cosas que puedo alcanzar a compartirles esta noche, el Señor me habla de la humanidad y me dice: nosotros estamos viviendo el momento más oscuro espiritual en que haya vivido la humanidad en toda su historia. El hombre nunca había estado más lejos de Dios y nunca había sido más materialista que hoy. Él dice que todo el desarrollo que nosotros vemos industrial y tecnológico ha sido por pura vanidad. El hombre ha buscado cómo embellecerse más físicamente y cómo encontrar la salud del cuerpo, sabiendo que ni un segundo de la vida se puede aumentar por manos humanas, porque cada uno de nosotros tenemos hasta el último cabello contado y por lo tanto también tenemos nuestros días contados, y solamente Dios sabe cuántos son esos días contados. Y esto está encima de todo probado en las mismas escrituras. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un pasaje donde el profeta le dice a un rey que el Señor le manda a decir que se va a morir, y el rey se arrepiente y se angustia, y luego cuando el profeta se va lo vuelve a mandar Dios diciéndole: dígale a ese rey que le va a dar 10 años más. Y miren que así hay muchas revelaciones de Dios mismo en los que nos muestra que todo está contado. Entonces sucede que el Señor dice que en este mundo de oscuridad en que estamos, el hombre se dedicó a buscar esa belleza física. Nunca había habido tanta gente bonita en la tierra como hoy, por la vanidad tan increíble que se dedicaron a embellecerse, y no se están embelleciendo para la gloria de Dios, porque esas personas cuando se asoman en el espejo no están viendo el templo del Espíritu Santo, están viendo el templo de su vanidad, a ver si tienen una arruga más, a ver si el pelo se les torció, si les queda bien el saco, y eso es lo que el hombre se preocupa. Y no es que nosotros no debemos preocuparnos por estar bien, porque si somos el templo de Dios debemos vivir con dignidad, vestirnos con dignidad, alimentarnos y cuidarnos. Eso es parte de nuestro deber. Pero lo que sucede es que la gran parte de la humanidad lo hace por pura vanidad, nada más. Entonces el Señor dice: si el hombre estuviese tan desarrollado, si estuviese tan tecnificado para la gloria de Dios, no habría hambre en la tierra y todo el mundo tendría un techo donde dormir. Pero es tanta la avaricia del hombre que es una pequeña cantidad de la humanidad los que tienen los beneficios del desarrollo. Por lo tanto, el desarrollo que nosotros vemos es una ilusión de la vanidad del hombre, no es para la gloria de Dios. Los ricos de Dios son muy pocos. La gente que acumula dinero es muy poca la que lo hace verdaderamente en el nombre de Dios. La mayoría lo hacen en el nombre de su propia vanidad y ambición y avaricia. Entonces el Señor me muestra cómo es que en medio de esta oscuridad, fíjense en que entre más vergüenza yo tenía, más misericordia tenía el Señor. Era como una sinfonía entre mi miseria y mi vergüenza y la misericordia de Dios. Él no quería que yo me hundiera, que me sumiera en las tinieblas de mi vergüenza y huyera de Él por culpa de mi amor propio. Él me mantenía sostenido en su misericordia. Y de la misma manera el Señor me muestra que entre más oscuro ha crecido la oscuridad espiritual del hombre, más aumenta su misericordia y su luz. Por eso Él dice: nunca había habido en la tierra más peligro para un alma condenarse como hoy, porque nunca habían habido más propuestas de la oscuridad tan atractivas como las hay hoy. Pero al mismo tiempo, nunca había habido tanta oportunidad para un alma santificarse en vida como hoy, porque nunca había habido tanto brillo de la misericordia divina presente entre nosotros como hoy. Y por eso la santidad que hay hoy en la tierra, en nuestra iglesia, es inmensamente grande comparado con la santidad que ha habido en otros tiempos. Y todo por lo que está sucediendo. No es ningún accidente que el Santo Padre haya canonizado tantísimos santos, porque el Señor habla de que un santo es santo desde antes de dejar la tierra, por eso es santo, y por eso sube directamente al cielo, si no, no fuera un santo. Entonces, cuando el santo deja la tierra, ya es santo. Por eso cuando se canoniza un santo, no fue que se volvió santo, sino que Dios le dio el regalo a la iglesia de que los fieles en la tierra se puedan vestir con las gracias de que ese santo dejó entre nosotros. Y es una autorización que Dios le da a la iglesia para que nosotros, por intermedio de ese santo, lo usemos como intercesor y escalera para nuestras oraciones y necesidades en la tierra. Es parte de nuestra familia en Dios. Y por eso son los regalos tan abundantes de estos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia. Simplemente por eso. Porque entre más gracias caen a la iglesia, es porque más desgracia nos están llegando, porque esas son las señales del cielo y nosotros tenemos que leerlas con cuidado. Entonces no es un accidente todas las canonizaciones que hay en este momento, y tampoco es un accidente la santidad de los laicos. Miren que tampoco es un accidente la desnutrición del clero. ¿Por qué razón está el clero desnutrido y hay tanto clero corrompido? Muy sencillo, porque nosotros los laicos somos la causa de eso, porque nosotros por siglos y siglos descargamos el peso de la iglesia en el clero, y el clero se desnutrió porque nosotros éramos zánganos que nos chupamos la sangre del clero, y hoy tenemos
tenemos un clero desnutrido completamente. Y entonces, ¿qué sucedió? Los laicos se transforman, se renuevan y llegan a salvar la iglesia. Pero es el Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, países como España, como Canadá, que venían a misionar acá, que nos trajeron a Cristo, ¿cuántas veces? Hoy, yo soy uno de los misioneros que va a evangelizarlos a ellos. ¿Y por qué razón? Porque perdieron lo que nos traían a nosotros. Pero la iglesia es tan perfecta que el agua del Espíritu Santo fluye entre la iglesia y nunca se va, porque es una promesa de Dios que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Entonces, la misma agua que nos tomamos nosotros de los españoles y los canadienses y los misioneros de esos países, hoy se las devolvemos a ellos, porque esa agua no se ha perdido. Pero entonces, de la misma manera, el agua que nos dio el clero por siglos y nosotros nos tomamos, ahora la tenemos que devolver nosotros al clero que tiene hambre y sed y está agonizando. Entonces, no es que ahora seamos los laicos santos porque el clero es perverso. No, es que nosotros desnutrimos nuestro clero y ahora nos toca a nosotros alimentarlo, para que no lo vamos a sentir demasiado orgullosos de la santidad de los laicos. Y eso es lo que el Señor enseña. Eso es lo que yo vivo en esa experiencia mística con Él. No nos durmamos en nuestros laureles espirituales. Acordémonos de que el clero está desnutrido por nuestra propia responsabilidad y es tiempo de salvar la iglesia con nuestras propias manos. Entonces, el Señor me habla de el cielo, el infierno, el purgatorio y este mundo material. Y Él me dice: todo esto está presente en la eternidad al mismo tiempo, solo que nosotros no podemos verlo, porque nosotros somos ciegos, sordos y mudos al espíritu por el pecado original. Tenemos los ojos de la fe, pero ¿cuánta fe tiene usted? Así es, ¿cuánto puede ver del Espíritu? Por eso los santos, entre más se elevan en santidad, más viven una vida ya sobrenatural. Tienen visión directa del mundo espiritual. Y por eso muchísimos santos dan testimonio de haber visto como Santa Gemma Galgani, que veía a su ángel guardián todo el tiempo. Y se le escondía cuando ella cometía alguna falta, ella se ponía tristísima. Y así pasa con muchos santos que han vivido ya una vida sobrenatural, una vida en la cual tienen una presencia espiritual permanente. Pero ese es el nivel de la fe. El nivel de la fe es el nivel de los ojos espirituales. Por eso Jesús nos habla en esos términos: si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿no es verdad? Entonces el Señor me habla a mí de que nosotros, el truco más grande que tiene Satanás contra la humanidad es hacerle creer que la vida eterna comienza cuando nosotros morimos. Y esa es la más grande falsedad, porque la vida eterna comienza desde el momento que estamos en el vientre de la mamá y nosotros somos infundidos esa alma por Dios, que viene de la fuente infinita de Dios, del Espíritu de Dios. Esa gota que sale de su océano y que se convierte en esa alma que le da vida a este cuerpo material. Esa es la paradita en la eternidad desde ese momento. Nosotros estamos parados en eternidad ya, desde ese momento. Todo lo que nosotros hacemos refleja en la eternidad. El caso es que si usted se muere aquí mismo, su alma queda paradita en la eternidad, viendo su cuerpo que se desvaneció, pero su alma queda allí paradita. Ahora el Señor quiere enseñarnos de que si nosotros tenemos conciencia de que eso es una realidad, porque el Espíritu Santo a través del bautismo nos ha traído esa sabiduría, entonces pensemos en esto. Tan solo hay dos territorios. Un territorio se llama el territorio de Dios y el otro territorio el territorio de Satanás. No hay ningún territorio en la mitad. Por eso al tibio Dios lo vomita, porque no está en ninguna parte. El tibio es aquel que cuando las cosas le salen mal, entonces se vuelve bueno temporalmente hasta que todo se le arregla. Y cuando todo se le arregla de nuevo, se vuelve malo para conservar lo que ganó siendo bueno. Y ese es el juego del tibio. Y el Señor dice: ay de aquel que es sorprendido en su tibieza, porque no va a distinguir entre la luz y la oscuridad. Le pasa lo mismo que al hombre que tiene su esposa y decide tener un amante, y al final no sabe a cuál de las dos querer y termina perdiendo a las dos. Y eso le pasa también al alma que juega entre la luz y la oscuridad. En el momento de la muerte no sabe para dónde coger y termina perdida en su propio juego. Entonces el Señor dice: no te asustes si te das cuenta en este momento que no estás exactamente parado en la luz, porque eso sería una gracia que Dios te diera, para que te des cuenta que tienes que moverte un poco más rápido para salir hacia la luz de Dios, porque nosotros tenemos que recordarnos que venimos de la oscuridad hacia la luz. Estamos caminando como peregrinos, pasando por este valle de lágrimas, por este destierro, por entre la oscuridad más increíble espiritual, y vamos hacia la luz. ¿Y cómo llegamos a tener esa luz? El Señor dice: al ser nosotros concebidos, nacen dos criaturas, una criatura de la carne, que es este cuerpo material, y una criatura del espíritu, que es el alma, y ambos crecen. Uno crece para morirse, que es este cuerpo material, y el alma crece para vivir eternamente en la luz o en la oscuridad. ¿Y qué sucede en el mundo materialista en que vivimos hoy? Los seres humanos están dedicados únicamente a alimentar la criatura que se va a morir, que es la criatura de la carne, y a desnutrir la criatura que va a vivir eternamente, que es el alma. Lo tenemos al revés todo. Entonces el Señor dice: las almas, nunca había habido tantas almas desnutridas en la tierra como las hay hoy. Y por eso un alma desnutrida no ama. Un alma desnutrida no tiene compasión y misericordia con nadie. Un alma desnutrida no tiene absolutamente nada que dar, porque todo lo quiere recibir. Y por eso el mundo tiene tanta violencia y tanta maldad, y cada día crece más, y tanto vicio, tanta degeneración, porque son almas desnutridas. Y el Señor dice: un alma que muere así, un cuerpo que se muere y queda con un alma así desnutrida, es un alma prácticamente paralítica, porque esa alma, como nunca dio amor, no puede recibir el amor verdadero de Dios, y entonces no puede moverse, y lo que hace es arrastrarse hacia la oscuridad, porque no resiste la luz. Y la comparación que Dios da es esta:
El Divino Maestro da los mejores ejemplos. Una persona que está sin comer 3 o 4 días y usted se le encuentra y le da una sopa caliente, ¿qué le sucede? Se desmaya, porque está muy débil. Eso le pasa a un alma que no se ha alimentado, y cuando se le muere el cuerpo y se encuentra con la luz infinita, la eterna fuente, se desmaya porque no resiste ese alimento que nunca ha tomado. Entonces, ¿qué hace? Se arrastra hacia la oscuridad porque no resiste la luz, y eso es lo que le pasa al alma. Entonces el Señor dice, los seres humanos, si se sacuden un poco el polvo que tienen en el espíritu, se van a dar cuenta que se gastan más tiempo alimentando y preocupándose de la carne que se va a morir, que del alma a la cual le tiran un pedazo de pan de vez en cuando como si fuera un pordiosero. De vez en cuando le lanzan una eucaristía o una confesión o una oración o hacen una obra de caridad de vez en cuando, porque el alma no se alimenta perfectamente. El Señor dice, con el mismo esfuerzo que te levantas a bañarte y a arreglarte y a decorarte con tanto entusiasmo para que quedar bien presentado, para verte bonito y para que no te rechacen por tu imagen, que de repente no va a estar bien si no lo haces, de esa misma forma debías preocuparte por bañar tu alma, por arreglar tu espíritu, por arreglar todo tu interior, para que estés presente, limpio y bien bonito ante la corte celestial todos los días. Pero el problema es que no tenemos ese equilibrio, y por eso hay tanta desnutrición espiritual. Él dice, muchísima cantidad de fieles de nuestra iglesia están en la iglesia por cultura espiritual, cultura católica, tradición católica, educación católica, pero no de corazón. Y por eso muchas personas van a la iglesia, van a misa, se confiesan, participan en grupos de oración, hacen toda clase de ayunos y penitencias, pero lo hacen por interés propio, para no condenarse, por miedo a que las cosas les salgan mal, pero no porque quieren a Dios. Y esas personas vienen a pedir y a pedir y a pedir y a pedir, y nunca vienen a alabar, alabar, alabar. Entonces el Señor dice, Él conoce todo lo que nosotros necesitamos. El ejemplo que Él me da es esto. Usted está cuidando un bebé que tiene un añito por ahí, y el niño está jugando por allá, y usted desde lejos lo supervisa, y de pronto ese niño se cae, y usted sabe que no le pasó nada grave, y el niño llora y llora y llora, y usted no tiene necesidad de ir allá, porque sabe que no le pasó nada, y al rato el niño viene tambaleándose y le cuenta todo lo que le pasó por allá, y usted se hace el que no sabe y le dice, de verdad, qué cosa tan horrible, uy, esa pared tan mala que te dio tan duro, y bueno, usted le lleva la corriente al bebé. El bebé está convencido que usted no sabía todo lo que le contó, y eso es lo mismo que pasa cuando usted se le arrodilla al Señor a decirle, Señor, se me perdió el carro, el trabajo, y el Señor, de verdad, ¿cómo así? Ay, sí, y es el Señor como si no supiera lo que le estamos diciendo. Y encima de todo, a nosotros se nos olvida tanto que somos sus hijos a quien Él cuida, que pensamos que no nos oye, porque después volvemos a decir, ¿por qué no me has contestado lo que te dije? Y el Señor dice, si nosotros solo supiéramos una cosa, que Dios tan solo nos da beneficios eternos, porque nosotros vivimos una vida temporal, y la mayoría de las cosas que pedimos son de beneficio temporal, la mayoría no nos sirven para la salvación eterna. Y por eso usted un día, cuando se encuentre con el Señor, Él le va a mostrar el carro que usted pedía, le decía, ¿todavía lo quieres? No, no lo quiero. Te das cuenta lo que te iba a hacer, por eso no te lo di, pero a cambio de eso te di esto, y te muestra. Por eso hay familias que de repente una pareja se casa y tienen una casa pequeñita y un trabajo pequeñito y todo es limitado, y de pronto tienen un hijo y otro hijo y otro hijo, y empiezan a pedirle al Señor un carro más grande, una casa más grande y un trabajo con más dinero, y no se los da, y no se los da, y no se los da, y ellos no entienden por qué, si es la necesidad y está justificada la oración y deben tenerlo y todo, pues no se los da porque el Señor no los quiere perder, porque si les da una casa más grande, un carro más grande y más dinero, la vanidad, la pretensión los aleja de Él. No todos pueden administrar esas cosas, por eso el Señor a algunos se los da y sabe que no los va a perder, y a otros que tienen mucho y alcanzan mucho en la tierra, a la mayoría se los dio el diablo porque los quiere perder. Y entonces, ¿qué sucede? Eso no quiere decir que las riquezas sean malas y que alcanzar metas en el mundo sea malo, porque Dios nos dio la creación para nosotros administrarla, pero administrarla para la gloria de Él. Pero ¿cuántas personas se atreven a hacer las cosas que hacen para la gloria de Dios? La mayoría se pierden en las cosas del mundo porque lo terminan haciendo para la gloria humana nada más, y se pierden con los elementos de la naturaleza, con las posesiones materiales y con los apegos a los seres humanos. Entonces el Señor me muestra cómo es que yo me empecé a alejar de Él desde el principio, cuando me dieron mi primer regalo cuando era niño, muy bebé. Y no porque lo estuviera haciendo conscientemente, pero estamos tan desnutridos espiritualmente que nosotros mismos desviamos a nuestros propios hijos. Mire, el Señor me muestra la ceremonia tan grande que hicieron para regalarme un carro de bomberos cuando yo estaba muy niño, el empaque que hicieron y todo. Todo ese regalo lo hizo la persona que me lo llevó para su propia vanidad. Él quería ser aplaudido por el regalo que me dio a mí. Y encima de todo, le dio tanta importancia a ese regalo que cuando me dieron ese carrito de bomberos, yo ya estaba tan apegado a él que no quería compartirlo con ningún otro niño, y cuando me lo quitaban lloraba porque ya estaba poseído de él. Y el Señor me mostró cómo cada posesión causa una ausencia de Dios en nosotros. Entonces, entre más deseo, menos Dios. Entre más Dios, menos deseo. Y esa es la realidad espiritual. Por eso el Señor dice, acordémonos de esto. Usted nunca ha visto una paloma volar con maletas, con morral, ¿no es verdad?
Uno tiene que volar sin peso. Por eso tenemos que prepararnos, porque el espíritu de nosotros es una paloma. Y si usted se desprende de este cuerpo y tiene esa carga encima de los apegos, no puede volar. Le toca correr por entre el purgatorio con las alas mochas hasta que le crezcan al dejar todo el peso que dejó en la tierra. Porque el purgatorio es tiempo terrenal y es un tiempo mucho más largo que el tiempo que vivió en la carne. Porque se toma mucho más tiempo abandonar las cosas que dejó en el closet, en el purgatorio, que se las hubiera dejado en la tierra cuando podía entregarlas mano a mano directamente, porque son cosas materiales. Yo por eso recomiendo a la gente lo que el mismo Señor me recomendó a mí, y es esto: si usted quiere crecer espiritualmente, no trate de volverse tan místico y tan elevado en el espíritu antes de haber dejado sus vicios y antes de haber dejado sus posesiones. ¿Qué se gana usted con profundizarse espiritualmente y aprenderse todos los místicos, la Biblia de memoria, todas las oraciones, y ser tan devoto y tan increíblemente elevado, si usted no ha podido dejar el cigarrillo, el mal genio, no ha podido salir de las posesiones materiales y no puede todavía dejar de pensar que si se le muere su mamá se muere usted, si se le muere un hijo se muere usted, si pierde los amigos, ¿qué va a hacer de usted? Si se le toca irse a su país, ¿qué va a hacer usted? Si pierde su casita, su carro, su empleo, ¿qué va a hacer? Porque está pegado a todo. Y entonces una persona así, por mucho que profundice en su espiritualidad, nunca va a llegar a ninguna parte, porque el día que muere se va a dar cuenta que no caminó ni una milla espiritual. Por eso el Señor decía, aquellos que le decían: Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello, y el Señor, ¿qué les dijo? No los conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron nada, no cambiaron en nada. Y hay gente que se la pasa toda la vida en iglesia haciendo cosas y no han cambiado el mal genio. No han aprendido a ser más caritativos. No han aprendido a perdonar de verdad. Porque hay mucha gente que dice que perdonó, pero está un poco confundida. Resulta que si usted está confundido, quiere decir que no perdonó. Porque el que perdonó no se confunde, se olvida. Ustedes se imaginan que si uno se fuera a confesar y Dios le perdona los pecados, Dios quedaría un poquito confundido en algunos de los pecados que le perdonó. Pues entonces se acordaría las cosas. Pero cuando nosotros perdonamos, tenemos que hacer lo que Él hace con nosotros: olvidarnos, aunque nos duela. Hay que echarle tierra a eso, porque si no nos olvidamos, de nada nos sirve el perdón. Y vienen entonces las enseñanzas del Señor acerca de la iglesia. Él me llama en mi iglesia y me dice: Señor, que nosotros no somos juzgados en religiones, en doctrinas, en creencias, en filosofías, en nada más que en el amor. Y eso nos lo habla muy claro San Juan. Pero sí somos llamados en los talentos que Dios nos dio. Pero Él me advierte: primero se salva un pagano que nunca supo los 10 mandamientos y nunca escuchó de Dios, pero amó a Dios sin conocerlo y cumplió los mandamientos sin conocerlo. Primero se salva ese pagano que un cristiano como yo, que teniendo la verdad la abandoné voluntariamente y me fui a vivir como pagano. Entonces se salva primero el pagano. Entonces no nos salvamos por la religión, sino que nos salvamos por el amor. Y Él me explica: pero sí somos llamados en los talentos que nos dio. Y me llama en la palabra de los talentos. Y a mí me dijo que yo era el siervo infiel que enterró el talento. Y me dice, me compara a la iglesia católica en esta forma. Me dice: hay una aldea con 100 personas, 100 habitantes. A uno de los habitantes el Señor le dio dinero y a los otros 99 no les dio. Pero el que tiene dinero de esos 99 está encargado en alimentar a los otros 99. Ese rico de los 100 no tiene el poder para hacer a ninguno otro rico, porque si a él le da por darle dinero a los otros 99, lo van a dilapidar porque no tienen talento para manejarlo. Entonces el Señor dice: solo Él, solo Dios puede decidir si alguno de los otros 99 puede recibir dinero del otro rico para que lo administre sin perderlo. Pero el rico no puede decidir eso, porque el rico no puede dar talento, solo Dios los da. Y esa es la iglesia católica. Él dice: nosotros somos ese rico del vecindario y los otros 99 es el resto de personas que no son católicos. Nosotros, los católicos ricos, que tenemos todas las verdades, porque nuestra iglesia tiene todas las verdades, estamos encargados de alimentar los otros que no son católicos. Pero no es de nosotros el convertir a nadie en católico, porque solo Dios le puede cambiar el corazón al hombre. Pero sí es de nosotros el hacer de nuestra vida un testimonio católico de vida perfecta, donde nosotros seamos faros de luz, en los cuales aquellos que no son católicos se inspiren a ser católicos por nuestro ejemplo. Entonces, como dice San Agustín, hay que hablarle más a la gente de Dios hay que hablarle más a Dios de la gente que a la gente de Dios. ¿Y por qué? Porque es como tirarle perlas a los cerdos, ¿no es verdad? Cuando una persona está sorda al espíritu, usted no le puede hablar de nada. Por eso San Pablo dice: no se gasten el tiempo en argumentos, en discusiones, porque eso es palabrería del mundo, eso no sirve para nada. Quédense tranquilos, que el Espíritu de Dios se encargará de cambiar al hombre si es la voluntad divina. Usted lo que tiene que hacer es convertirse en un faro de luz. Por eso muchas personas preguntan: ¿qué hago yo para que mi familia se convierta? ¿Cómo hago para ayudarles a cambiar? Esa es una preocupación muy común en aquel que entra en una renovación espiritual y quiere salvar a todos los demás. Es muy santo pensar así, pero el Señor dice: si estás tan preocupado por la salvación de los tuyos, busca tu santidad, que siendo santo tú, salvarás a toda la familia. Entonces, si estás tan preocupado, vuélvete santo, que eso es lo único que va a cambiarlos. Porque el que no se vuelve santo no puede ayudar en nada a nadie. Porque lo único que se soluciona espiritualmente con beneficios eternos es la santidad. Entonces el Señor dice: es mucho mejor ser santos en la tierra por las buenas que santos en el purgatorio
purgatorio por las malas, porque al cielo tan solo podemos entrar en santidad, a no ser de que nos queramos ir para el infierno. Entonces, ¿qué estamos esperando? Si al cielo tan solo se entra en santidad, ¿por qué no nos estamos volviendo santos desde ahora? Entonces, lo que pasa es que estamos acampando acá. El Señor dice, el hombre peca, pero como está en la carne y tiene la creación de entretenimiento, entonces peca y rápidamente se va a esconder el pecado, como el gato esconde el excremento con la arena, se va rápidamente, después de pecar, a oír música o a llamar por teléfono a alguien a hablar 2 horas o a comer o quién sabe qué, para olvidar el daño que hizo y se entretiene con todo eso. Pero lo que sucede es que cuando a usted se le muere la carne, se le muere la creación y ya no tiene entretenimiento de sus sentidos, de su mente racional, de todas las cosas de la creación y el afecto humano, queda desnudo con el pecado vivo que tenía escondido, como el gato escondió el excremento, y se le vuelve esa fétida materia que usted se convirtió. El Señor dice, si usted quiere descubrir quién es y quién sería en este momento si muriera, primero acuérdese de esto: ninguno de ustedes aquí presente, ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir que va a estar vivo a las 12 de la noche de hoy. Usted se atreverá, pero a lo mejor no está vivo a las 12. ¿Por qué? Porque esta vida no es suya, se la dio Dios. Por lo tanto, si eso es una realidad en su corazón, la pregunta es, ¿está usted listo para encontrar al Señor? Si lo llama hoy, ¿está usted listo? Esa es la pregunta. Entonces, lo que hay que hacer para saber cuánto tenemos nosotros de pies en el purgatorio es, porque yo no estoy hablando del infierno, porque ustedes son el pueblo de Dios. Yo no creo que aquí haya ninguna persona con los pies en el infierno, pero de pronto sí podemos tener alguno de nosotros algunos piececitos o deditos en el purgatorio. Y tenemos que pensar en esto. Mire, siéntese usted en presencia del Señor a meditar al frente del sagrario, siéntese a desnudarse bien y dése cuenta quién habita dentro de usted. Si lo que habita dentro de usted es una persona llena de miedo, de incertidumbre, de dudas, de depresiones, de toda clase de resentimientos, de toda clase de vacíos afectivos, si eso es lo que habita dentro de usted, si usted se muere en este momento, esa es su alma. Imagínese en las penas que usted queda en el purgatorio, lleno de incertidumbre, de miedo, de inseguridad, de resentimiento, de vacíos. Esa sería su alma. Entonces el Señor dice, empiece por sanarse por dentro. ¿Y cómo se empieza a sanar por dentro? Mira el ejemplo. Primero tiene que aprender a sanar lo que está alrededor suyo por fuera. ¿Y cómo se hace? Un ejercicio. Abra un closet de su casa y mire todo lo que tiene ahí. Y las cosas que usted usa, póngalas aparte. Y las que no usa, mírelas bien. Y piense si usted es capaz de regalarlas. Y se va a dar cuenta el trabajo que le daría regalar las cosas que no usa, porque así de apegado está a ellas. Usted puede imaginarse que usted muriera en ese momento. Le tocaría vivir el purgatorio más increíble por las cosas a las cuales está pegado en ese closet, que usted en este momento no les pone cuidado, pero que en el purgatorio sí les va a poner cuidado, porque se va a dar cuenta para dónde se hubieran podido ir esas cosas. Hay gente que es muy devota y muy de Dios, y en la casa tiene 30 novenas, 40 rosarios, 50 medallas, y no las usa. ¿Y qué puede hacer? ¿Por qué no las regala? Si usted supiera de que si usted regala esos rosarios, a cada persona que le entrega ese rosario va a orar por usted, porque se va a acordar que usted se lo regaló. Y a cada persona que le regala esas medallitas que tiene coleccionadas, se van a acordar que usted se la regaló. ¿Y qué sucede? Que esa persona lo lleva a usted en el corazón. Esa es la caridad. Esa es la cara de la caridad. Entonces, hasta en la santidad se mete el diablo, porque nos apega hasta las medallas, hasta las cosas que son de Dios. Así de grande y de astuto es el demonio. Se nos mete dentro de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, de todo eso se nos mete. Y nos volvemos coleccionistas. Y esos coleccionistas tienen que vivir un purgatorio, pero bien largo, porque esa colección es bien dura cuando nosotros dejamos la carne. Y por eso tenemos que ser la paloma que vuela sin equipaje al desprenderse del cuerpo. Usted se puede imaginar que usted no pueda volar porque tenía 500 medallas en el closet y se creía muy santo, y sin embargo no pudo despegar vuelo, a pesar de que usted se creía pues de que sudaba agua bendita. Y resulta de que no era así. Entonces, el ejercicio tiene que empezar por sacudirnos del polvo del espíritu y darnos cuenta dónde es que estamos creciendo. Usted en nada se gana con volverse tan profundo si usted no ha sido capaz de dejar esas cositas pequeñas alrededor. Entonces hay que empezar por desocupar su cartera y mirar todas las cosas que tiene ahí que la mayoría no necesita. El baúl del carro, si tiene un carro, el closet, las cositas que tenemos. Inclusive hay gente que vive en la calle, también arrastra un poco de cosas que no necesita. Hasta los ¿cómo se llama? Los desplazados tienen problemas de eso, porque es un problema humano. Es un problema humano de apegos. Entonces, tenemos que empezar por devolverle todo al Señor, porque nos le hemos llevado todo. Nada es de nosotros, ni siquiera nuestra propia vida. Y hay que entender, por eso el Señor en el Evangelio dice, el que deja todo por seguirme encontrará la vida eterna. Y no es que se trate de que nos tengamos que regalar todo y no querer a nadie, porque para no apegarnos a ellos, no es eso. Nosotros podemos tener las cosas que necesitamos y tener el amor que necesitamos tenerle a nuestros seres queridos. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer como Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. ¿Quién es el esposo de aquella mujer que se casó con 7 hermanos? Ninguno.
uno, porque ante el Señor todos somos un espíritu y somos iguales, y ya no somos hombre ni mujer, ni vamos a estar casados. Y por eso es que los apegos tenemos que superarlos desde ahora, porque esta es una ilusión temporal, y esto va a terminar. El día que ustedes menos piensan se acaba esto, y por eso tenemos que tener los ojos puestos en la eternidad. El Señor me compara esta vida con una cuerda floja que está extendida sobre un gran abismo, y nosotros caminamos sobre esa cuerda floja, y llevamos una vara en la mano que nos da equilibrio. La vara que llevamos en la mano se llama la fe. La cuerda sobre la que caminamos es la vida, y el abismo es el mundo. Si nosotros caminamos sobre esa cuerda floja y no colocamos los ojos en Jesús, que está al frente de la cuerda ya, nosotros nos vamos a caer al abismo. Así lo pongamos en la fe, que es la vara, porque la fe sin amor no sirve para nada tampoco. La fe tiene que estar centrada en el Señor para que pueda tener valor, en el amor, porque Él es el amor. Entonces el Señor dice: no bajes la guardia. Mire que en el huerto de los olivos, cuando Jesús viene a decirle a los apóstoles varias veces: no duerman porque caen en tentación, ¿cómo podíamos traducir eso a hoy, a este momento? Eso quiere decir no que no nos acostemos a descansar este cuerpo material, sino que no nos durmamos en el alma. El Señor dice: cada que te vayas a acostar, dale gracias al Señor por el día que viviste y entrégate a morir esa noche en el Señor, sin darte por aludido de que te vas a despertar, sino como si te murieras. Y cuando te despiertes, grita de alegría y dale gracias al Señor que te dio un nuevo día y una oportunidad de reparar tus pecados. Dale gracias al Señor, pero nunca te des por aludido de que vas a estar vivo mañana. Por eso coloca los ojos en la muerte para que puedas alcanzar la vida, porque aquel que coloca los ojos en la vida terrenal, lo único que va a encontrar es la muerte. Entonces tenemos que poner los ojos en la vida eterna, que es Jesús, y en esos ojos puestos no nos vamos a caer al abismo, porque ni siquiera en la fe lo podemos colocar. Hay personas que dicen: yo creo en Dios, yo creo mucho en Dios, pero no tiene los ojos puestos en Él, sino en esa creencia que tiene en Dios, y por eso se cae, y por eso no tiene fortaleza interior. Entonces hagan esto: nunca crean en un cristiano que esté aburrido, en un cristiano que tenga una cara de limón, en un cristiano de mal genio. Ese no es cristiano. El que tiene el Espíritu de Dios en el corazón tiene gozo, tiene alegría, aunque le estén serruchando una pierna. Ahí está diciendo: gloria a Dios. Mira a San Antonio de San Ignacio de Antioquía, hicieron todo lo que pudieron por sacarlo de la cárcel. Toda la gente cristiana, él no dejó. Él dijo: tengo que ser comida de las bestias, me tienen que triturar para convertirme en pan. Y cuando llegó al Coliseo romano, se fue corriendo hacia los dientes de los leones para que se lo devoraran, y ese día se convirtieron no sé cuántos romanos paganos por lo que él hizo. Y esa es la realidad de nosotros. Aunque estemos listos para que la bestia nos devore de la vida, nosotros tenemos que tener un corazón alegre. Mire que el Señor me da el ejemplo de lo que es el silencio de la cruz. Mucha de esta experiencia que le estoy compartiendo, yo la he convertido en charlas individuales. Por ejemplo, hay una charla que yo doy del silencio de la cruz, porque es muy larga y muy profunda. Les voy a dar algunas ideas de lo que es eso. El Señor me habló de que los seres humanos, la gran mayoría, tienen la cruz al revés, así, de para abajo. Porque el silencio de la cruz, que es esta cruz para arriba, consta de esto. Nosotros tenemos una estación de la cruz que el Señor nos dejó como enseñanza, que es: Él se encuentra con las mujeres santas de Jerusalén, y aquel que debía ser consolado, consoló. Les digo: no lloren por mí, sino por sus hijos, por sus pecados, por todo esto, y no por mí. Él está consolando. Ese es el silencio de la cruz. El silencio de la cruz es cuando usted va a un hospital a visitar a un enfermo que está grave y está prendido a no sé cuántas máquinas que le están manteniendo su vida temporalmente, y usted encuentra ese rostro iluminado, sonriente, que nunca le habla de ningún dolor, y que al contrario le pregunta: ¿cómo está usted? ¿Y por qué se ve como triste? Y cuando usted sale de ese cuarto, sale como si le hubiera sanado el enfermo que usted visitó. Ese es el silencio de la cruz. Un santo que no se queja de nada y que está viviendo su dolor en silencio. Pero usted entra al cuarto enseguida y encuentra el escándalo de la cruz, el que tiene la cruz invertida. ¿Y qué hace ese? Está con los mismos dolores del otro, conectado a las mismas máquinas, pero con un rostro de limón espantoso. Y apenas entra usted, le empieza a contar cómo le duele todo, cómo es que las medicinas no sirven para nada, las enfermeras son crueles, los médicos no sirven para nada, la familia no los quiere, y cuando usted sale de ese cuarto sale más enfermo que el enfermo. Y hay personas que se sientan al lado suyo a contarle todos los dolores con detalles. Hay familias que manipulan a toda la familia con un dolor y con una enfermedad, o manipulan a la familia con una quiebra económica, con un divorcio, con un problema de empleo, y todo el mundo tiene que cargar esa cruz. Y mire que el Señor dice esto: cuando yo les enseñé en mi vida pública cómo me debían seguir, yo les dije: tomen su cruz, cumplen los mandamientos y síganme, yo les daré vida eterna. Yo no les dije: tomen su cruz, repártela con todo el mundo y síganme a mí. Eso no dijo el Señor. Entonces el Señor dice: aprendamos a vivir el silencio de la cruz. ¿Y cómo es el silencio de la cruz? Entender que del cielo no viene nada malo. Nada malo nos manda el cielo. El cielo no nos manda una enfermedad. El cielo no nos quita el trabajo. El cielo no nos trae un divorcio. El cielo no nos trae absolutamente ninguna maldad, nada que nos pase malo. Todo lo que nosotros vivimos en la tierra como es consecuencia del pecado, a no ser de que nosotros seamos un alma víctima escogida por Dios, como conocemos algunas, que son un privilegio inmenso del cielo, que son almas escogidas. Pero la mayoría de nosotros vivimos las consecuencias de nuestro pecado. Como ejemplo está el Evangelio. Les voy a recordar uno de los tantos que hay.
El paralítico de la piscina de Bethesda está allí esperando cuando el ángel rehuye las aguas para que lo lancen allá, porque él solo no puede. Lleva más de 30 años enfermo. El Señor llega, se le aparece y lo sana y se va. Se lo encuentra en el templo después y le dice: tus pecados han sido perdonados, no peques más. ¿Qué quería decir que esa enfermedad era? Pecado. Y así es a todo el que cura, el leproso que cura a la orilla del camino, no peques más. Entonces Él nos está enseñando, esas enfermedades vienen como consecuencia de nuestro pecado o pecado de los ancestros, o de la comunidad, o de la sociedad, o de la humanidad en general, pero no vienen de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros sabemos eso, cuando tengamos una tribulación bien grande en esta vida, debemos ir a los pies de la cruz y decirle: Señor, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú no me mandaste este cáncer, o yo sé que tú no me quitaste a mi esposo, o a mi esposa, o a mi hijo, o mi trabajo, o cualquier problema que usted tiene. Pero yo te voy a pedir a ti, Señor, que si es tu santa voluntad, que entonces me sanes de este cáncer o me devuelvas a mi marido o a mi trabajito. Pero si no, Señor, que se haga tu santa voluntad, porque yo sé que tú no me causaste este mal, sino que es consecuencia de mis actos malos, de mi miseria, de mi pecado, de mis limitaciones humanas. Señor, ten misericordia de mí. Y esa es el silencio de la cruz. Y no, antes de ir a repartir esa cruz con toda la gente, hay que entregarle ese dolor al Señor en silencio. Y está bien que nosotros en las comunidades que tenemos, como tienen ustedes acá, uno tiene derecho a venir a hablarle a los santos de la iglesia, que oren por nosotros cuando tengamos problemas, para que el Señor nos dé fortaleza para vivir la prueba en que estamos. Pero eso no quiere decir que le venimos a contar que es que nos duele el tobillo y que nos duele esto, sino que en silencio les decimos: estoy pasando por una prueba de enfermedad y necesito que oren por mí para no perder mi fe. Esa es la oración de los santos, pero no repartiendo la cruz. Entonces nos podemos apoyar en el silencio de la cruz. Y esto es mucho más, pero es parte de lo que yo les puedo compartir. Después aparezco en un lago con el agua hasta la cintura. Y al frente de ese lago veo una roca dorada muy hermosa. Y en esa roca dorada yo sabía que iba a ver al Señor, pero sabía que no lo podía mirar por el estado de pecado en que yo me encontraba. Y entonces me encuentro con la sorpresa tan grande de verme rodeado por el enemigo, por el ejército del diablo y almas malditas. Miren esto: el Señor me había hablado de todo eso con su voz, pero yo no había visto el enemigo. El Señor se manifestó a mí por intermedio de mi propia pedagogía, mi propia simbología y mi propio lenguaje. Nada había ahí que no fuera conocido por mí. ¿Y por qué es eso? Por el Espíritu Santo. Si nosotros supiéramos lo grande que es el bautismo, le daríamos gracias a Dios todos los días por estar bautizados, porque al recibir el bautismo recibimos la sabiduría plena de lo que es el cielo, el infierno, el purgatorio y la relación entre el bien y el mal en este mundo material. Entonces, cuando nosotros morimos de esta carne, todo lo sabemos. Nadie nos tiene que explicar nada, porque el Espíritu Santo en nosotros nos da ese intelecto puro para estar en presencia de Dios. Nosotros sabemos que los ángeles son intelecto puro y nosotros dentro de esta carne somos un intelecto racional limitado. Pero entonces, cuando salimos de la carne por el Espíritu Santo, quedamos en ese intelecto puro que nos muestra instantáneamente el estado en que nos encuentra el alma. Y yo estaba en ese territorio del diablo, y entonces los demonios aparecían como seres humanos, pero yo sabía que eran demonios, pero tenían forma humana. Me imagino que en la simbología de otra persona le puede aparecer con cachos o con cola, yo no sé. A mí me aparecían como seres humanos inmundos, y tenían en sus rostros los rostros de mi pecado. Por ejemplo, tenían los rostros de todas las mujeres con que yo forniqué. Entonces me acordaba de todo lo que yo hice con ellas, y porque estaba representado en cada uno de ellos. Y los pecados míos de la violencia, la deshonestidad, el resentimiento, toda la falta de caridad, todo estaba ahí, y en un instante lo podía ver todo. Y en ese momento yo empiezo a sentir esa luz que había en esa roca tan grande, y el Señor, por su misericordia, me da la fuerza para yo mirar hacia esa roca, porque yo no pudiera mirar por mí mismo, solo quería desaparecerme, completamente desaparecerme entre el agua, aunque quedara sumergido en las tinieblas. No importaba, porque era mi amor propio, era mi vanidad la que me quería hacer correr de Dios. A pesar de todo lo que había oído que Él me había enseñado, todavía no estaba en paz, porque seguía en pecado mortal, obviamente. Entonces el Señor me mostró, como yo les empecé a explicar, la Iglesia Católica, y me dijo, pero les voy a contar cómo lo veo. Yo no sé si yo lo veo encima de la roca, dentro de la roca, alrededor de la roca, eso es imposible de explicar. El caso es que dentro de esa luz tan impresionantemente hermosa, yo veo que el Señor se empieza a formar como una persona. Y para mí esa fue la revelación más grande que yo pude ver, porque yo no creía que Dios fuera una persona, porque estaba contaminado con todo lo que yo aprendí del esoterismo, el orientalismo y todo esto. ¿Y cómo estaba yo de equivocado? Se me aparece el Señor como persona, una persona como nosotros en su divinidad. Y miren que yo les podría dar 1.000.000 de explicaciones de lo que yo veo, pero lo mejor que les puedo decir es que no hay una persona más hermosa, porque no es una criatura, es Dios mismo que se hizo hombre y tomó ese cuerpo, pero un cuerpo perfecto. Y además en su divinidad, en esa luz esplendorosa, es donde se me presenta. Yo no creo que haya podido ver ni siquiera la mínima parte de esa majestuosa presencia de Dios, porque por misericordia me dejó ver algo de eso por mi estado de pecado, y solo porque seguramente Él tenía esta misión para mí. Pero miren esto, yo veo al Señor y se me forma como una persona, como con un traje de luz, la cosa más increíble, pero definido perfectamente como una persona. Un rostro que no tenía edad, pero al mismo tiempo tenía todas las edades, porque podía ver el niño, el joven, el adulto, el anciano, todo lo veía en Él, y todo, absolutamente todo estaba en Él, todo. Lo único que yo veía como si estuviera afuera era ese infierno donde yo estaba parado. Entonces el Señor, en medio de toda esta increíble misericordia, me mira a mí
y me dice, me habla de la iglesia. Y entonces me llama y me dice, ¿por qué estás parado ahí? Si yo te di todas las armas para defenderte de eso que estás viendo ahí. Y me mostró la iglesia y me dijo que a los 14 años yo, por soberbia, por orgullo, por pretensión, dije que no necesitaba más confesarme con un sacerdote porque yo no necesitaba intermediarios para ir a Dios. Y empecé a ir a la iglesia a comulgar sin confesarme. Y el Señor me mostró aquel a que se le ha dado un sacramento como el sacramento de la reconciliación y un don y un regalo tan grande como la Eucaristía, comete el sacrilegio más horrible si no ha seguido el curso de los sacramentos que yo le di. Y me muestra esto, me dice, si yo no hubiese escogido el intermediario, no hubiese nombrado a los 12 apóstoles y tampoco hubiese nacido la Virgen María. Yo hubiera podido llegar como el Hijo de una Trinidad y decirles a ustedes, yo soy Jesús, les voy a abrir la puerta del cielo, les voy a enseñar el camino para encontrar la santidad y los voy a liberar del diablo. Él hubiera podido hacer eso y él dijo, si hubiera podido quedar en la tierra 200 años enseñándonos, pero no fue así la voluntad del Padre. El Padre quiso que él se hiciera hombre como nosotros y que en obediencia a esa humanidad viviera el dolor del hombre para mostrarle al hombre cómo superar ese dolor y cómo morir al pecado como murió él para que nosotros alcanzáramos la entrada por esa puerta al cielo que se llama la cruz. Porque por eso se habla que la puerta del cielo es tan estrecha, porque es la cruz y nadie quiere sangre, nadie quiere dolor, nadie quiere humillaciones, nadie quiere desprecio como el que recibió Jesús en la cruz. Por eso es tan difícil caminar hacia la puerta del cielo que es tan estrecha, porque es la cruz. Nadie que no conozca la cruz podrá llegar al cielo. Mire que si nosotros hemos sido dados esta vida cristiana, tenemos que cristificarnos y por lo tanto cada uno de nosotros somos llamados a ser Cristos. De lo contrario no podremos ganar la vida eterna. Y esa es la condición de la salvación. El que cree en Cristo se cristifica y se convierte en un Cristo. Y ese es el único camino a Dios. Por eso San Pablo dice, en mí se completa lo que falta por completarse del cuerpo místico del Señor. Eso es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos una célula del cuerpo místico de Cristo. Por eso cada vez que pecamos, disminuimos ese cuerpo místico. Y cada vez que estamos en gracia, lo aumentamos. Entonces depende de nosotros el que el cuerpo místico del Señor crezca o disminuya. Por eso San Juan Bautista le decía a los que le preguntaron sobre Jesús que estaba bautizando al otro lado del río. Y él decía, yo lo anuncié, yo tengo que disminuir para que él aumente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que bajar el volumen a nuestra humanidad, bajar el volumen a todo lo que somos nosotros para que el Señor pueda crecer en nosotros. Y él me muestra ese sacramento de la confesión en esta forma. Él me dice, yo le dije a Pedro que todo lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo, y todo lo que desatara en la tierra quedaría desatado en el cielo, porque le dio las llaves del cielo. Y también le dijo a los apóstoles que fueran a proclamar su reino, y a todos los que le perdonaran los pecados le quedarían perdonados, y a los que se los retuvieran les quedarían retenidos. Y dijo el Señor, ese es el sacramento de la reconciliación que está revelado en las Escrituras, y no nos dejemos engañar de nadie. El intermediario es el intermediario por gracia de Dios. Y me dijo, el regalo más grande que tiene el católico es antes de la Eucaristía, que es el supremo regalo, pero es para poder llegar a la Eucaristía, es la reconciliación. ¿Por qué? Satanás es el rey del orgullo, el templo del orgullo, y lo único que tumba al diablo, lo único, es la humildad. ¿Y cuál es el acto de humildad más grande que existe en la Iglesia Católica? El que un hombre se atreva a arrodillarse ante otro hombre y confesar sus pecados. Eso derrota hasta el último demonio gigante del infierno, porque Satanás no resiste que un hombre haga eso. Entonces por eso el Señor escogió al intermediario. Mire cómo es el Divino Maestro. Él le hablaba en parábolas a las multitudes, y los apóstoles le preguntaron, Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él dijo, para que no entiendan, pero a ustedes se los voy a contar. Y él les explicaba a los apóstoles, pero él sabía que los apóstoles iban a ir a explicarle a aquellos que no entendieron. Pero fíjese cómo es la pedagogía divina. A uno no les dice claro y le dice a otro, porque es otro, les enseñan a los otros, porque él nos utiliza a todos como intermediarios para salvarnos por intermedio de nuestra propia humanidad. Él quiere que nosotros lleguemos a él por intermedio de nuestra propia humanidad, con nuestras propias manos, con nuestros propios pies, con nuestra propia carne, nuestra propia miseria. De esa forma él quiere que lleguemos a él. Entonces el Señor me muestra esa reconciliación y dice, tú estás atado al frente del cielo y atado en la tierra, porque no has sido reconciliado por el sacramento que te di, por intermedio de ese sacerdote a quien consideraste absurdo. Entonces él dice, me compara un sacerdote con ese leproso que viene con un diamante a entregárselo a usted, un diamante precioso. Él dice, usted es capaz de conseguir un trapo y coger ese diamante de la mano del leproso y limpiarlo bien para no infectarse, pero no va a rechazar el diamante. Y eso es lo mismo con un sacerdote que se encuentra en pecado o que sea una persona de mala reputación. Usted va y se confiesa con él y está sangrando de sus heridas porque son inmundas del pecado, pero usted va a coger ese diamante que él tiene en la mano que se llama Espíritu Santo. Entonces no importa el pecado del sacerdote, porque el sacerdote será sacerdote hasta en el infierno, dice el Señor. Nunca dejará de ser sacerdote. Él tiene la unción sacerdotal de perdonar sus pecados sin importar el estado en que él se encuentre. Y él dice, hay mucho católico que tiene el escrúpulo de irse a buscar sacerdotes santos para confesarse. Y entonces, ¿qué sucede con eso? No solamente está faltando la caridad con el clero, sino que también está entrando en pretensión. Y ya de por sí, cuando se va a confesar, ya cometió un pecado. Entonces, el Señor dice, está bien que busque los santos para que te guíen espiritualmente y te den consejos. Pero cuando se trate del sacramento de la reconciliación, acuérdate que no es el hombre que te perdona, sino el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tal que te estuvieras muriendo y llegue el sacerdote que no consideras digno de tu confesión? Entonces te mueres sin confesarte. Entonces el Señor me dice que al confesarse uno lleva al demonio a la cárcel.
Y por eso yo sentía cuando me confesé después de mi conversión que estaba metiendo en el fuego eterno a todos los demonios, porque el Señor dice, el ejército del diablo es el guardián del vicio, del pecado, y el ejército de Dios el guardián de las virtudes. Entonces, cuando estamos en pecado mortal, estamos alineados con el ejército de la desobediencia, que son los principados del diablo. Los principados de Dios son el ejército de la obediencia. Entonces, el Señor dice que eso lo perdí yo, porque estaba en la desobediencia y ahí estaba paradito, en presencia del Señor, con el ejército de la desobediencia. ¿Quién fue el primer desobediente? Satanás, que se rebeló y lo echaron del cielo con todos los desobedientes que lo siguieron a él. Entonces, cuando usted es desobediente, se alinea con él. Por eso es que nosotros debemos vivir esa obediencia. Entonces después dijo, el alma es invisible, eso lo sabemos. También es invisible el misterio de la transustanciación. Nosotros vemos ese pan y ese vino, pero no podemos ver esa sangre y ese cuerpo de Cristo allí, pero ahí está. Así como también sabemos que tenemos alma y no la podemos ver, igualito. Entonces él dice, cuando nosotros nos confesamos, nos desatamos de las cadenas del diablo. Si usted estuviera encadenado en esta carne por mucho tiempo, le quitaran las cadenas, a usted le quedarían heridas en la piel, ¿no es verdad? Y se demoraría un tiempo en curarse. Sentiría todavía las cadenas aunque no las tenga. Es como cuando usted hace un viaje en barco muy largo, cuando se baja del barco siente que está en el barco por varios días. Siente todavía que está así, aunque esté en la tierra. Lo mismo le pasa al que confiesa pecados mortales. Todavía siente el peso de ese pecado porque tiene el alma herida. ¿Cómo se cura en la piel del alma, que es invisible? Con la invisibilidad del misterio de la transustanciación, que es la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que vienen a reparar esa alma herida. Por eso el Señor dice, entre más en gracia te mantengas y más comunión recibas, más se repara en tu alma las huellas que dejaron las cadenas de Satanás por el pecado. Entonces, esas huellas, esas heridas, son las que te tienen que curar en el purgatorio si no nos curamos acá. Porque el purgatorio es como un hospital de soldados de Cristo heridos. Eso es lo que es el purgatorio. Y no podemos entrar hasta que no estemos perfectamente sanos para poder caminar a la gloria celestial a reportarnos a nuestro Rey. El Señor dice, entonces entendamos que la reparación comienza cuando nosotros nos arrepentimos de verdad y no pecamos más. Entonces el alma empieza a sanarse con esa Eucaristía, entre más la recibamos. El dolor más grande de un católico cuando se muere es darse cuenta de todas las gracias que desperdició por no ir a comulgar cuantas veces pudo. ¿Por qué? Porque imagínense que usted está en su casa por la mañana oyendo radio, viendo novelas, haciendo toda clase de cosas, gastándose una hora en el baño o en el desayuno porque tiene que ir a trabajarse, sabiendo que si hubiera ahorrado un poco de tiempo haciendo las cosas, hubiera podido ir a la misa acerca de su casa, donde el Rey del cielo personalmente viene a traerle su propio cuerpo y su propia sangre. Y si usted pudiera comulgar todos los días, tendría la fortaleza para defenderse del diablo durante ese día. Y además, esa Eucaristía dentro de usted como sagrario le puede ayudar a salvar muchas almas en el camino, porque lo va a inspirar a orar por los demás, a interceder, a pedir perdón, a hacer muchas cosas santas por la presencia de la Eucaristía. Y por eso hay tantas almas en el purgatorio católicas que están sufriendo por ese desperdicio de gracias que vivieron. Como también hay muchas almas en la iglesia pagando los pecados de irreverencia a la iglesia, porque la iglesia, cuando entramos a ella, estamos entrando directamente al cielo. Yo también tengo una enseñanza que el Señor me inspiró, que se llama la experiencia mística de la Eucaristía, que es todo lo que sucede en la misa que no podemos ver. Y si uno entiende eso, si uno supiera lo que sucede ahí, entraría de rodillas al templo y de rodillas se quedaría hasta que salga, porque está en presencia del Rey y de toda la corte celestial. Y cuando se lee la palabra de Dios, viene el profeta, viene el salmista y el apóstol en persona a leer la palabra. ¿Y cuál es el favorito robo de Satanás al católico? Robarle la palabra de Dios. La mayoría de los católicos, si se entrevistan saliendo a la iglesia, no se acuerdan de quién era el evangelio que leyeron. ¿Por qué? Porque si se le roba el verbo, entonces cuando se hace carne, que es en Eucaristía, usted no recibe la misma cantidad de gracia que si hubiera escuchado el verbo antes de hacerse carne. Y por eso es que los robos que hay en la iglesia del diablo son inmensos para aquellos que no están completamente centrados en la devoción y la reverencia a la presencia de Dios en la iglesia. Y por eso se elevan y no se acuerdan de la palabra de Dios. Entonces la Eucaristía es una Eucaristía desnutrida, porque no encontraron el verbo y la carne que reciben está bien débil. Entonces, después de esto, el Señor me muestra esto. En el Señor, como veía todo, yo veía un océano de pureza. Y les puedo comparar con esto. Si usted se acuesta sobre el pasto verde que está perfectamente cortado, usted ve un océano verde. Pero si se enfoca en las hojitas del pasto, ve millones de hojitas de pasto. Lo mismo me pasó a mí viendo ese océano de pureza que yo veía en Jesús. Era el cielo. Y ese océano de pureza eran espíritus de Dios. Y cuando los detallé, veía millones incontables de espíritus. Notaba cuáles eran los espíritus que habían sido creados puros, que nosotros llamamos ángeles cuando vienen de mensajeros a nosotros. Y también notaba cuáles se habían purificado desde la carne, que nosotros llamamos santos. Y miren que les voy a hablar de una cosa. Les voy a hablar de una criatura, ya no de Jesús, que es Dios mismo, sino de una criatura, la criatura más hermosa de las criaturas, la Virgen María. De ese océano de pureza veo yo una persona
Cuando ustedes miran una vela, que está una llama de una vela, y están orando, por ejemplo en el Santísimo, a veces nosotros tenemos experiencias místicas con la llama, y de repente parecemos ver la presencia de un ángel o la Virgen o algo. A muchas personas le pasan eso, y eso más o menos fue lo que me empezó a pasar a mí mirando a ese océano de pureza que estaba lloviendo, y ahí viene como una llama azul y blanca muy hermosa, y encuentro a la Virgen María, y me doy cuenta que yo había vivido una orfandad espiritual toda mi vida desde que me fui a la iglesia. Yo ya no conocía a María, ni sabía quién era María, porque había abandonado mi iglesia, y no sabía que tenía un gran vacío en mí, que era un vacío maternal. Y entonces en ese momento se me llenó, y sentí la alegría más increíble, y me di cuenta que estaba dentro de su vientre, y me comunicaba a ella por intermedio de un cordón umbilical espiritual, y por intermedio de ese cordón umbilical, todo lo que salía de mí hacia Jesús se iba por intermedio de ella, y todo lo que venía del Señor hacia mí se venía por entre ella. Era como una puerta perfecta, y me sentía como si fuera a nacer al Señor desde ella. Pero en ese momento me entró el pánico y la vergüenza, y sentía como si fuera a ser abortado el vientre de ella por el territorio en que estaba parado. Y ella, de la misma manera que el Señor, que tenía esa misericordia tan grande por mi vergüenza, me mostró que ella nunca me abandonó, y que nunca me iba a dejar salir de su vientre, y que todos nosotros somos sus hijos, aunque no la conozcamos, y todos estamos en el vientre, y la preocupación de ella más grande es perder uno de esos hijos del vientre, porque ella siempre quiere que todos nazcan, pero desafortunadamente muchos nacen muertos. Entonces me mostraba la misericordia, y me hablaba tanto la madre de lo que era la oración, la devoción, el rosario, todo esto. Algunas cositas poquitas les voy a explicar porque ya les tengo mucho tiempo acá, pero voy a decirles esto. La madre me muestra que la oración empieza en este momento. Cuando usted decide orar, en ese momento se ilumina como una antorcha y queda en presencia de todo el cielo. Y esa antorcha que usted se convierte tiene un combustible. Ese combustible se llama la devoción que usted va a practicar cuando decidió orar. Pero el acto de amor más grande hacia Dios es cuando el corazón siente esa necesidad de orar. Entonces se ilumina. Y para mantener esa antorcha prendida, una de las grandes combustibles para esa antorcha es el rosario. Porque el rosario es una de las torturas más grandes a Satanás, como el Via Crucis, como la coronilla de San Miguel Arcángel, la coronilla del Niño, tantas devociones que hay que son tan poderosas porque le recuerdan al diablo su derrota. Y entonces cuando usted puede orar el rosario, la Madre Santa me muestra el rosario como si fuera una cerca, y entonces nosotros, cada Ave María es un palito de la cerca que se para, y cada misterio es una puerta que se cierra al infierno y se abre a la ciudad santa de Jerusalén, y que terminamos encerrados dentro de ese cerco durante ese día de luz. Y miren el misterio que ella me explica. Ella dice: Dios mismo a través de Jesús nos enseña que a cada día con su afán, que vivamos el eterno presente de Dios, porque el único que nos vende el futuro o el pasado es el diablo para robarnos el presente. Porque si alguna vez en la vida usted va a recibir una gracia de Dios, la va a recibir en este momento. Entonces, ¿qué hace el diablo? Ponerle usted en este momento a pensar en la cocina de la casa, en lo que va a pasar mañana, en lo que estaba haciendo ayer, en todo menos en lo que estoy diciendo yo, para robarse la gracia que usted puede recibir en este momento. Por eso tenemos que vivir el eterno presente de Dios. Entonces, si entendemos que toda nuestra vida entera sucede en un día para Dios, entonces entendemos lo que San Pedro dice de que un día para Dios pueden ser como 1000 años o 1000 años como un día, porque es una ilusión nuestro tiempo terrenal. Por eso el Señor dice: a cada día con su afán, no te preocupes del mañana. Mira las aves del campo que no tienen sembrados ni nada y Dios les da la comida. Por eso no te preocupes por lo demás. Confía en Dios y no te des por aludido que mañana vas a estar vivo. Mire que el Señor dice: el ser humano es tan pretencioso que es capaz de sentarse en su casa a preocuparse de muerte por los problemas que va a tener mañana, cuando Dios todavía no le ha dado ese mañana. Así de pretencioso es. El Señor dice: si fuéramos humildes, estaríamos viviendo el día de hoy haciéndolo bien, que si Él nos da el mañana, nos va a salir aún mejor. Y por eso tenemos que entender ese eterno presente de Dios, y en eso se entiende el rosario. ¿Qué hace el rosario? Durante ese día que el Señor le dio, lo protege del diablo si usted lo hace bien. Pero si usted está rezando una Ave María y se eleva, pues ese palito le quedó en el suelo y por ahí se entra el mal. Entonces usted no se cercó perfectamente. Por eso es mejor que se devuelva y haga el Ave María otra vez, para que usted pueda hacer el cerco bien hecho. Y hay personas que no tienen tiempo de rezar un rosario seguido, que están muy ocupados. Pero es igual, usted puede construir el cerco durante el día, hacer una buena década bien concentrado, y después de una hora hacer otra década y otra y construir el rosario. Y con el tiempo va a ser tan práctico eso, que va a ser capaz de hacer 5 rosarios en el día de a década, porque ese es un ejercicio espiritual muy poderoso. Lo ideal sería que lo hiciera todo seguido, pero si no puede, por lo menos hágalo así, que es igual de válido. Lo importante es que usted quede dentro del cerco, protegido de todas las huestes del mal que no pueden entrar ahí. Ahora, si usted quiere torturar, absolutamente torturar hasta el último diablo que esté alrededor suyo y al lado de su comunidad, récese un Vía Crucis completamente concentrado, porque usted lo que hace ahí es arrastrar los infiernos hacia la oscuridad más horrible y se van todos de su lado, porque no lo resisten. Y si usted encomienda a una persona con un Vía Crucis, tenga la seguridad que por encadenada que esté al diablo, se le van a aflojar las cadenas. Porque el diablo no resiste estar al lado de esa persona mientras usted está rezando por ella. Y por eso es que cuando intercedemos por nuestros hermanos que están en pecado, no podemos orar por los pecados mortales de ellos, porque solo ellos pueden salvarse de eso con el arrepentimiento. Pero sí podemos aflojarle las cadenas del diablo que los tienen apresados. Y el Señor me coloca en un juicio que yo lo llamo un juicio corto, pero
Ese juicio, si hubiese sido todo el juicio de todos mis pecados, yo me hubiera condenado porque mi alma estaba condenada. Yo estoy aquí hablándoles a ustedes por misericordia de Dios. Y entonces en ese juicio les voy a contar 2 pecados para terminar ya este testimonio. El primer pecado es un pecado de adulterio a los 21 años de edad. El Señor me muestra en la cafetería de Hamburgo, en la universidad. Yo estoy con una actriz alemana y los dos somos los actores principales de una obra de teatro clásica alemana que tiene mucha sexualidad. Nosotros dos decidimos que era mejor para la obra consumar el acto sexual en el escenario, hacerlo de verdad. Y el Señor me dijo: impureza es impureza, así la disfraces con arte. Y me mostró que era un adulterio, que yo estaba casado. Y encima de eso, fue tan grave ese pecado que durante una semana ella y yo pervertimos todo el público que nos veía a nosotros. Entonces cargamos con los pecados de toda la gente que estaba ahí. Y después me muestra a mí y me dice esto: en el sacramento del matrimonio, Dios nos une a los dos en una sola persona, en una sola carne. Igual, en la fornicación y el adulterio, nos unimos a la otra persona en una carne de maldición y quedamos en una sola carne. Entonces el Señor me mostró a mí con esa mujer en medio de ese adulterio y nos convertimos en una sola persona. Y tenía yo los brazos míos y los de ella, la cabeza mía y la de ella, las piernas de ella y la mía, en un solo cuerpo como un monstruo. Me parecía como uno de esos dioses hindúes que yo tenía en mi casa, que tienen varios brazos y piernas. Así me parecía, un monstruo así. Y entonces, ¿qué sucede? Yo tenía el pánico más horrible porque el diablo me hacía sentir que me iba a quedar así como un monstruo por el resto de la eternidad. Y el diablo me mostraba que yo nunca podría entrar al cielo. Y así me sentía yo, como el más inmundo de todos. Y estaba doblado. Y en ese momento empiezo a sentir del cielo la intercesión. Mire que antes de nosotros cometer un pecado mortal, hay una batalla entre nuestro ángel guardián, los ángeles que nos protegen y los ángeles del diablo que nos quieren tumbar. Y nosotros mismos nos encargamos de derrotar nuestro propio ejército de Dios que nos protege, porque decidimos el pecado. Y ese mismo ejército, esos mismos santos, la misma Virgen María, en el momento que estamos en presencia de Dios, todavía abogan por nosotros para que nosotros mismos no nos encerremos en la oscuridad. Nos defienden de nosotros mismos, porque yo mismo era el que quería irme para la oscuridad eterna, por la vergüenza y la rabia que tenía de haber cometido ese pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que yo siento la intercesión del cielo, y esa intercesión me dio la fuerza, y toda llegaba a través de la Virgen María, pero por el Espíritu Santo yo sabía cuál ángel era el que intercedía, cuál santo, todo eso. Y entonces me levanté un poco para mirar la roca, no para mirar al Señor. Y en ese momento la roca se diluyó en moléculas flotantes, y yo me fundí entre la roca, y el Señor me perdonó el pecado y me separó del territorio del diablo, y sentía una alegría increíble. Pero volví a aparecer en el agua, y otro pecado aún peor apareció, y así era mi juicio, en esa forma. Era algo increíblemente doloroso. Y por último les voy a contar los pecados de la lengua. Yo siempre recomiendo a la gente meditar en la carta de San Santiago, del apóstol Santiago, sobre la lengua, que tiene una reflexión muy hermosa sobre la lengua. Pero miren qué sucede con la lengua. Cuando nosotros no tenemos conciencia de lo que es la lengua, el diablo utiliza nuestra lengua como un látigo y con eso castiga a toda la gente que nos rodea. Por muy santo que nos creamos, hay personas que maldicen a los hijos, le dicen: ay, pase mentiroso, este nunca va a poder hacer nada, este otro, o al esposo, o a la esposa, o a los vecinos, o a los amigos, y los maldicen, porque el diablo coge esas palabras para hacer eso. Háganse de cuenta esto, mire, el ángel es intelecto puro, por lo tanto no tiene que pensar, todo lo hace instantáneo. Cuando usted está en gracia de Dios, los ángeles de Dios lo pueden ayudar instantáneamente a tomar el curso correcto para las cosas. El Señor compara eso en esta forma: hay un cieguito que entra acá y viene tambaleándose por allá. Todos nosotros nos vamos a asegurar que ese cieguito no se caiga, que ese cieguito se siente donde es y encuentre lo que necesita, ¿no es verdad? Ese cieguito le pasa eso, que entró a un lugar de gente buena, ¿cierto? Si entrara a un lugar de muchachos malos o algo, lo llevarían para que se caiga, se aporree y no le ayudan en nada. Eso sucede con el que está en gracia de Dios. Es el cieguito del espíritu que va caminando por este destierro sin saber por dónde va, pero los ángeles de Dios lo llevan para todas partes y se aseguran de que no se vaya a tropezar y que se vaya para el lugar que debe y encuentre lo que necesita. Ese es el cieguito de Dios. El cieguito que está en pecado mortal, se lo llevan los diablos a jugar con él y lo llevan para el abismo eterno y lo hacen perder. Entonces, cuando yo estoy viendo esto de la lengua, veo esto. Cuando una persona no está en gracia o no está consciente de la lengua, el diablo, como es casi como decir que es digital, usted va a decir algo, entra en su lengua y usted dice una palabra que ni siquiera supo por qué la dijo. ¿Por qué? Porque usted no está en plena gracia con Dios y Él lo puede manejar a usted. Se le mete y entonces usted ofendió a alguien sin saber por qué y le dijo cosas espantosas. El diablo sabe exactamente qué palabra utilizar para hacerle daño a la otra persona. Usted a veces no entiende por qué una persona se ofendió tanto con lo que le dijo, cuando usted realmente no pensó mucho de eso, no creía que esa palabra fuera tan grave. Pues usted no pensó que era grave, pero el diablo sí sabía que era muy grave, porque esa palabra le iba a hacer mucho daño al otro. Entonces eso sucede con la palabra. Es como si un diablo saltara encima de la palabra, como si la palabra fuera un caballo y el diablo de jinete se fuera a hacerle daño a todo el mundo con esa palabra. Y por eso es tan grave la lengua. Toda palabra que sale de nuestra boca está en presencia de Dios. Mire que nuestra vida es como un libro, todo está anotado. Si nosotros queremos reconciliarnos con Dios, todo se borra, pero tenemos que hacerlo con una veracidad, con una honestidad y sinceridad para que eso verdaderamente se borre. Entonces yo regreso al cuerpo y tengo convulsiones y me doy cuenta, después de muchos estudios que yo he hecho con teólogos,
calculamos que esta experiencia mística duró más o menos 8 horas. Es lo que calculamos. Ahora no se puede calcular en términos espirituales cuánto duró eso, porque todo lo que tengo infuso en mi corazón sigue fluyendo. Yo no tengo esto en memoria ni en mi intelecto. Y si usted ve 10 testimonios que yo he dado, todo lo que es la experiencia mística nunca es igual. Siempre salen cosas diferentes, porque es de acuerdo a las personas que están aquí presentes, que el Señor escoge lo que Él les quiere decir de lo que tengo infuso en mi corazón y fluye hacia afuera. Entonces, ¿qué sucede? Que yo regreso y al otro día me sacan de la cueva La Guerrilla y me llevan a caminar por la selva 5 meses y medio más. Yo durante ese tiempo lo único que le pedía al Señor era que no me dejara morir sin confesarme, porque no me podía imaginar lo que fuera a aparecer otra vez ante el Señor después de todo lo que yo aprendí sin haberme confesado. Yo le rogaba al Señor, pero yo no sabía si me iba a matar la guerrilla o no, porque el Señor no me dejó saber eso. Entonces, a los 4 meses y medio, yo pagué todo lo que pude, me quitaron todo lo que tenía y ya sabían ellos que yo tenía más dinero para darles. Entonces me dijeron que me iban a matar, lo que tenían que esperar la orden de ejecución de otro frente de la guerrilla, de otro lado. Y 45 días estuve esperando todo el día y la noche que me mataran, todos los días pensando en eso. Y uno de esos guerrilleros me dijo que le dijera a un comandante que me matara en la carretera para que mi familia me pudiera encontrar. Pero el comandante me dijo, yo no tengo tiempo de matar en la carretera, acostúmbrese que lo vamos a matar en el monte y lo enterramos por aquí. Yo no tengo tiempo de eso. Entonces ya no tenía ni esperanza de eso, de que me mataran en la carretera. Pero un día me llevaron a una carretera y me abandonaron en esa carretera. Yo tenía la barba por acá, la misma ropa durante 6 meses, toda deshecha. Y estaba así delgado, como un esqueleto, y me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Y yo pensé que me iban a fusilar en la carretera. Esa fue la caminada más larga de mi vida. Pero no me mataron, obviamente, y seguí caminando y caminando y caminando hasta que para el tiempo llegó un bus y después ya se imaginarán el resto. Me llevaron a otro lugar y la policía entró y todo eso. Y estuve 15 días recuperándome y después me fui a confesar con unos franciscanos, a un monasterio de unos franciscanos renovados descalzos. El Señor me escogió un sacerdote muy santo para mi confesión, pero casi lo vuelvo loco porque no quería irme de allí. Y al final el sacerdote me dijo, yo le perdono sus pecados, yo le voy a dar la absolución, usted puede seguir confesándose. Yo le decía, no padre, es que todavía no he terminado. Y allá afuera había un poco de gente esperando para la confesión, y ese cuarto no tenía muebles, tenía un eco inmenso y veía mis pecados de afuera. Sin embargo, yo sabía que Dios me había mostrado a mí que ir al confesionario era llevar el diablo a la cárcel, porque Él decía, el pecado es Satanás, usted es el pecador. Cuando usted va a confesarse, va a entregar el pecado, que es el diablo, al fuego eterno para que se vaya. Entonces, yo salí después de la confesión muy liviano, pero todavía con ganas de confesarme mucho. Entonces empecé a buscar sacerdotes que no me conocieran para seguirme confesando. Y algunos me decían, usted no tiene que confesar eso. Yo decía, por favor, deme la absolución. Yo decía, nunca más me voy a encontrar con el Señor sin que tenga un solo diablo colgando de mí. Entonces yo trataba de acordarme de todo. Además de que el Señor me dijo, cuando caminamos en gracia de Dios, entre más tiempo caminamos sobre el territorio de la gracia, más memoria de pecado tenemos. Entonces más purgatorio nos evitamos. Al obediente le va bien. Por eso, si nos mantenemos en gracia de Dios, el Espíritu Santo nos traerá memoria de todos los pecados que se nos olvidaron. Eso no quiere decir que no nos perdonó el Señor todos los pecados olvidados, pero el problema es que nosotros no nos vamos a perdonar a nosotros mismos cuando nos encontremos el pecado olvidado el momento de la muerte. Y por eso hay que sanarlo desde ahora y nos evitamos el purgatorio, porque a pesar de que Dios no los ve, nosotros sí los vemos. Y ese tormento se llama purgatorio. Por eso hay que sanar interiormente el alma. Entonces, después de eso paso un año más o menos, un año larguito en silencio, sin contarle a nadie mi experiencia mística, ni siquiera a los sacerdotes con que me confesé. Porque mire, cuando nosotros llevamos un secreto en el corazón, no tenemos necesidad de contarlo. Pero cuando nosotros llevamos un secreto en la mente, no vemos la hora de contarlo. Por eso la gente que lee muchas cosas no ve la hora de descargarle todo ese conocimiento a otro. Pero la gente que medita y contempla mucho a Dios siempre guarda el silencio de su corazón y está atento a escuchar y muy lento para hablar, porque esa es la diferencia entre la persona espiritual y la intelectual. El intelectual se llena de cosas para podérselas descargar a otro, porque es pura vanidad lo que lee. Entonces, eso no quiere decir que nosotros no debemos enseñar, pues claro que sí, pero enseñarnos no por vanidad, sino para la gloria de Dios, para ayudar a nuestros hermanos a que abran su conciencia. Entonces, un año después de haber aprendido a ser católico otra vez, yo no sabía ni siquiera el Padre Nuestro, me tocó aprender todo otra vez. Y después de un año, una vez vine a Bogotá de vacaciones desde California en una Semana Santa, y el domingo de Ramos, en misa de 12, yo llegué un poco tarde para encontrar una silla, y estaba en el atrio, porque estaba lleno de gente de la iglesia, y desde el atrio yo veía un crucifijo inmenso que colgaba encima del altar, era lo único que podía ver del altar. Y en ese crucifijo el Señor se me empezó a manifestar como se me manifestó encima de la roca. Yo me sentía mareado y pensé que me iba a caer. Y el Señor me mostró que todo lo que tenía infuso en mi corazón era para yo compartirlo. Y yo le decía, Señor, no puedo. Porque yo decía, yo, una persona que vivió un pecado tan horrible toda mi vida, un pagano como yo, voy a pararme frente a una comunidad a decirle que yo vi al Señor, que yo oí al Señor, que yo vi el cielo, el infierno, el purgatorio, que yo conozco todo lo que nos está pasando acá porque lo pude ver con mis propios ojos. Yo no puedo hacer eso. La gente me va a tirar tomates o piedras o quién sabe qué me van a
hacer conmigo, y además yo no soy digno de hacer eso. Y entonces, encima de todo, pues a mí me parecía que era imposible siquiera explicar lo que yo había vivido, porque no lo tenía en palabras, ni siquiera me podía acordar de nada en detalle de lo que había pasado. Entonces, pero el Señor tenía otro plan diferente, y poco a poco Él empezó a abrir ese testimonio por pedacitos, y yo veía el interés de la gente, y de pronto empezaron a llegar con grabadoras, y yo me ponía todo asustado, y yo decía, imagínense que yo perseguía a la iglesia, yo perseguía a los sacerdotes, yo hablaba mal de los cristianos, y de pronto estoy yo aquí testificando de Cristo yo mismo. Entonces eso era bien difícil hacerlo, y poco a poco me fui acostumbrando. Yo soy viudo, mis 2 hijos tienen ya 31 años y 30 años, son hombres hechos y derechos, nadie me estaba esperando ya en la vida, no tenía obligaciones con nadie, el mismo demonio me quitó todo el dinero que yo hice durante toda mi vida, ya no tenía nada de propiedades materiales de ninguna naturaleza, me lo habían quitado todo, y entonces yo estaba como en ceros, y ese fue el llamado del Señor, me llamó a misionar para su iglesia, y yo empecé con mucha dificultad por la indignidad en que yo estaba acerca de eso, y poco a poco el Señor se fue tomando todo mi tiempo, y misteriosamente me empezó a ocupar todos los días de mi vida, y llevo casi 4 años viajando, he estado en 21 países, este año al final en diciembre completo 28 países que he visitado, y no me pregunten cómo funciona esto, porque yo no tengo un centavo a mi nombre, el Señor me lleva por todas partes, y nunca me ha faltado nada, absolutamente nada, nada, porque todo me lo da Él, pero yo tampoco necesito nada porque no quiero nada, porque yo les digo a ustedes, me pueden traer todos los tesoros de este mundo, y yo probé muchos de esos, porque tuve la oportunidad de tener mucho dinero, fama, todo lo que ustedes quieran, viajé por el mundo, me tomé todos los vinos del infierno, en las fiestas del infierno, por todo el planeta, pero si me traen todo eso hoy, nada de eso me podrá quitar lo que yo llevo en mi corazón, que se llama Jesucristo, nada, porque eso es el tesoro más grande, y yo lo encontré, y no lo quiero perder, por nada, y por eso, hasta el día que me muera, me voy a caminar por esta tierra, declarando que Jesús es el Rey, y que es nuestro Señor, y que es la salvación, y que debemos oír los mensajes de Dios para que nos arrepintamos hoy mismo y no mañana, y para que cambiemos y estemos preparados para encontrar al Señor esta misma noche y no mañana, que tenemos que cambiar y que tenemos que desapegarnos de las cosas de este mundo material, porque va a pasar en cualquier momento, pero lo que llevamos por dentro no va a pasar, y por eso tenemos que limpiar nuestro interior y asegurarnos que también podemos limpiar el closet de la casa para que no vengamos a espantar la familia. ¿Cuántas veces hay almas por allá haciendo ruidos y la gente manda a llamar a un sacerdote para que exorcicen el espanto que hay, y de pronto es la mamá o un abuelo que no regaló las camisas? Entonces, por eso, que no nos convirtamos en el espanto de la familia, sino en el santo de la casa, en eso que debemos hacer nosotros, en vez de espanto, en santo. Ese es el camino a Dios. Por eso yo le pido esta noche al Señor que los bendiga cada uno de ustedes en una manera muy especial, y que nos dé la gracia, todos los que estamos aquí presentes, de encontrarnos en el cielo un día, porque esa es nuestra casa. Que el Señor los bendiga, y muchas gracias.